Antes del 1 de julio de 2025, los astrónomos creían tener un buen dominio de los visitantes interestelares. Contábamos con 2 casos previos, modelos teóricos bien establecidos y equipos instrumentales listos para desentrañar cualquier enigma que el universo nos lanzara. Sin embargo, la llegada de 3 Atlas lo alteró todo, y nuestra seguridad se disipó como el hielo bajo los rayos del sol. Cuanto más lo examinamos, menos lógico resulta. Genera dióxido de carbono a velocidades que parecen imposibles dada su dimensión. Conserva nubes gaseosas que se extienden más allá de la órbita terrestre alrededor del Sol. Muestra firmas químicas que no encajan en ningún entorno de formación que podamos concebir. Cada dato fresco nos obliga a replantear creencias que dábamos por verdades científicas inquebrantables. Los telescopios más potentes del planeta básicamente confiesan su impotencia ante un pedazo de roca y hielo que apenas supera el tamaño de una urbe mediana. ¿Qué implica que nuestra ciencia más avanzada no logre descifrar algo tan básico como un cometa? Acompáñanos mientras indagamos por qué este intruso podría significar el hallazgo más crucial de nuestra era o la evidencia de que el cosmos guarda misterios para los que aún no estamos preparados. Primera parte. ¿Por qué 3 y Atlas no cuadra en absoluto? El 1 de julio de 2025, a las 14:37 en tiempo universal, un suceso transformó nuestra visión del universo. No en una galaxia lejana ni en las páginas abstractas de artículos académicos, sino en pleno corazón de nuestro sistema solar. La estación de encuesta Atlas en Chile, un telescopio automatizado de rutina que rastreaba asteroides potencialmente peligrosos en el firmamento, detectó algo que no debería estar allí. El objeto se presentó como una mera mancha tenue sobre el fondo estelar, un punto en movimiento a 4,5 unidades astronómicas de la posición del Sol. Pero en cuestión de horas, los cálculos orbitales desvelaron una realidad que sacudió a la comunidad astronómica. Este forastero seguía una trayectoria hiperbólica con una excentricidad muy superior a 1. En términos de mecánica celeste, eso indica que está desvinculado. Jamás volverá a nuestro sistema solar. Lo catalogaron como C/2025 N1 Atlas. Pero para los expertos en los nómadas estelares, se convirtió en el simple 3 Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro vecindario cósmico. La mera velocidad ya debería haber sido la señal inicial de que nos enfrentábamos a algo excepcional. 130.000 millas por hora, 209,000 km/h. No es solo veloz según estándares terrestres. Es el visitante al sistema solar más raudo que hemos registrado nunca. Para contextualizarlo, visualiza una bala a velocidad habitual. Ahora multiplica esa cifra por 170. Así es como 3 Atlas surca el vacío con el ímpetu de un sistema estelar ajeno. Pero la rapidez, como descubriríamos pronto, era solo el arranque de sus enigmas. Días después del avistamiento, el telescopio Gemini North en Hawái apuntó su espejo de 8 metros hacia este intruso del cosmos. Lo que mostró contradecía por completo nuestras ideas sobre el aspecto de una roca interestelar. Alrededor del núcleo invisible, se extendía una coma difusa y densa, una envoltura de polvo y gas que se liberaba activamente por el calentamiento solar. Esto no era un trozo inerte y helado de escombros interestelares. Esta cosa estaba viva, exhalando vapores al espacio mientras la energía de nuestro Sol despertaba hielos dormidos que habían reposado millones de años en el frío intergaláctico. Las repercusiones impactaron a la comunidad científica como un impacto meteórico. Ante nosotros, un ente que había cruzado el desierto galáctico, resistiendo radiaciones que esterilizarían cualquier forma de vida terrestre, soportando temperaturas apenas por encima del cero absoluto. No obstante, en cuanto el calor solar lo rozó, inició la sublimación, pasando de sólido a gas y formando una atmósfera espectral en el vacío espacial. Pero lo más desconcertante quizás era lo que esta dinámica revelaba sobre su ruta orbital. 3 Atlas no solo atravesaba nuestro sistema solar. Lo hacía con precisión quirúrgica, zigzagueando entre las órbitas planetarias. Su paso más próximo a la Tierra sería a 1,88 unidades astronómicas, unos 270 millones de km. Seguro, sin duda, pero la configuración orbital era casi excesivamente favorable, ideal para su estudio.
La NASA movilizó de inmediato sus aparatos más sofisticados, el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb, el observatorio Swift y el satélite de encuesta de exoplanetas en tránsito. La Agencia Espacial Europea organizó el seguimiento global coordinado. Esto no era un cometa más para archivar. Era un emisario de otro sistema estelar, portador de huellas químicas que podrían desvelar las condiciones en una cantera planetaria extraterrestre. Aún así, mientras los telescopios más punteros del mundo enfocaban su lente en este huésped, surgió un patrón alarmante: cada medición generaba más dudas que soluciones. El conducta del objeto no se ajustaba a ningún modelo conocido de desechos interestelares. Su composición química desafiaba las nociones tradicionales sobre la estructura de cometas, y su mera existencia en nuestro sistema solar, a tal velocidad extrema pero aún operativa, apuntaba a condiciones de origen distintas a cualquier cosa en nuestro entorno cósmico local. Los investigadores que lo estudiaban no perdieron de vista la ironía. Se trataba de un objeto proveniente de años luz de distancia, más allá de lo que la mente humana podía realmente abarcar. Sin embargo, pasaría los próximos meses en los confines relativamente conocidos de nuestro sistema solar. Un huésped estelar que se quedaría el tiempo justo para que lo examináramos, pero avanzando a tal velocidad que cada oportunidad de observación resultaba valiosa y efímera. Mientras julio daba paso a agosto y las primeras imágenes detalladas empezaban a llegar de nuestros instrumentos más avanzados, una realidad se hizo evidente. TREE Atlas no iba a revelar sus secretos con facilidad. De hecho, cuanto más descubríamos sobre él, más enigmático se tornaba. Todo estaba preparado para una persecución contra el tiempo, una carrera por desentrañar a este nómada misterioso antes de que se desvaneciera para siempre en la oscuridad cósmica, llevándose sus enigmas de vuelta al vacío entre las estrellas. Parte 2. El recorrido por nuestro vecindario. Imagina el sistema solar como un inmenso mecanismo de relojería, con las órbitas planetarias trazando rutas predecibles a través del espacio y el tiempo. Ahora visualiza una bala disparada desde otra galaxia, surcando esta maquinaria estelar a una velocidad imposible, deslizándose entre los engranajes con una precisión matemática. Esa bala es TREE Atlas, y su ruta por nuestra zona narra una historia de sincronía cósmica que roza lo teatral. El itinerario del visitante parece un tour meticulosamente organizado por el sistema solar interior, aunque fue inscrito en las estrellas mucho antes de que existiera la Tierra. El perihelio, el punto más cercano a nuestro Sol, se producirá el 29 de octubre de 2025. No a una distancia cómoda como la de la mayoría de los cometas, sino en un paso abrasador entre las órbitas de la Tierra y Marte, a unos 130 millones de millas de nuestra estrella. Lo suficientemente cerca para que la energía solar evapore hielos ancestrales, pero lo bastante lejos para evitar una destrucción total. Pero aquí es donde la coreografía cósmica adquiere una precisión casi cruel. Mientras TREE Atlas se acerca al máximo al Sol, la Tierra se hallará en el lado opuesto exacto de nuestra estrella. Durante casi 2 meses, desde finales de septiembre hasta principios de noviembre, nuestro invitado quedará oculto en el resplandor solar, invisible para todos los telescopios en la superficie o en órbita terrestre. Es como si el universo hubiera tramado esconder los momentos más cruciales de este encuentro interestelar. La ventana de observación cuenta una historia de frustración astronómica. Los científicos disponen de unos 3 meses para recopilar datos antes de que TREE Atlas se pierda tras nuestra estrella. Luego, tal vez 6 semanas después de que reaparezca en diciembre, hasta que el objeto se vuelva demasiado tenue y lejano para un estudio significativo. Es un plazo que pondría nervioso a cualquier reportero de investigación. Solo que estos reporteros están analizando algo que no regresará jamás. Aún así, la trayectoria brinda oportunidades intrigantes para quienes piensan más allá de la perspectiva terrestre. El 3 de octubre de 2025, TREE Atlas pasará rozando Marte a solo 29 millones de kilómetros. Eso es más cerca que las propias lunas de Marte al planeta. Para la flota de sondas robóticas que orbitan el mundo rojo, incluyendo el Mars Reconnaissance Orbiter con su cámara de alta resolución, esto ofrece una oportunidad sin precedentes para capturar imágenes de un visitante interestelar desde un punto de vista ajeno. En astronomía, la geometría lo es todo, y esta geometría resulta tanto un obsequio como una maldición.
Cuando Triatlas vuelva a ser visible en los cielos terrestres a principios de diciembre, iluminará las horas previas al amanecer en la constelación de Virgo, ascendiendo hacia Leo a medida que avancen las semanas. Pero para entonces, se alejará del Sol a más de 150,000 mph, desvaneciéndose noche tras noche al retornar a las profundidades cósmicas. Para los astrónomos aficionados que ansían avistarlo, las noticias no son alentadoras. En su punto más brillante, Triatlas apenas alcanzará una magnitud de 11 o 12, visible solo con telescopios, manifestándose como una mera estrella difusa y tenue entre millones de otras. No habrá un espectáculo a simple vista, ni una cola resplandeciente cruzando el firmamento como la de los cometas Hale-Bopp o Neobise. Este visitante prefiere pasar desapercibido. Las mecánicas orbitales desvelan otra capa del enigma. Triatlas no solo se mueve deprisa, sino que lo hace de forma anómala. Su órbita hiperbólica indica una velocidad de origen de unos 25 km/s respecto al reposo estándar local. Eso basta para escapar no solo de nuestro sistema solar, sino potencialmente del abrazo gravitatorio de todo nuestro vecindario galáctico. No se trata de escombros expulsados recientemente de una zona de formación estelar cercana. Esto es algo que ha vagado por la galaxia durante un tiempo muy prolongado. Mientras la primavera de 2026 se transforma en verano, Triatlas efectuará otro paso notable, esta vez cerca de Júpiter en marzo. Este encuentro remoto ya ha inspirado propuestas para redirigir la nave Juno de la NASA, que orbita actualmente al gigante gaseoso, con el fin de intentar una intercepción. Se trata de una idea osada que demandaría mecánicas orbitales impecables y un timing perfecto, convirtiendo una misión concebida para estudiar el interior de Júpiter en el primer encuentro cercano de la humanidad con un visitante interestelar confirmado. Pero tal vez el aspecto más humillante de este calendario celeste sea lo que desvela sobre nuestra visión cósmica. Aquí estamos, siguiendo un objeto con instrumentos que valen miles de millones de dólares, coordinando observaciones entre varias agencias espaciales y reuniendo a los mejores expertos en ciencia planetaria. Todo ello para examinar algo que pasará menos de 2 años cerca de nosotros antes de perderse para siempre en la noche galáctica. La ruta de Triatlas a través de nuestro sistema solar no es solo una órbita. Representa un cronograma de posibilidades y restricciones, de oportunidades que se abren y cierran guiadas por las antiguas leyes de la mecánica orbital. Y cada jornada que transcurre nos aproxima al último momento para desentrañar el enigma de este viajero estelar. Parte 3. Primeras impresiones. Lo que ve Hubble. Cuando el telescopio espacial Hubble dirigió por primera vez su mirada inquebrantable hacia Triatlas el 21 de julio de 2025, el universo nos brindó un enigma envuelto en resplandor estelar. La imagen que surgieron de los sensores digitales de Hubble era a la vez reconocible y completamente extraterrestre, un capullo en forma de gota de polvo y gas, iluminado tenuemente sobre el negro infinito, pero con una forma que ningún manual había anticipado. Los datos técnicos suenan como versos compuestos en el idioma de la física. El núcleo, el centro sólido de este nómada interestelar, se mantuvo obstinadamente indefinido, manifestándose apenas como un punto luminoso oculto en su propia envoltura atmosférica. Sin embargo, la precisión óptica de Hubble permitió a los científicos establecer un límite superior en su tamaño, no más de 3,5 metros de ancho, aproximadamente 5,6 kilómetros de diámetro. Para contextualizar, eso es más pequeño que la mayoría de las ciudades terrestres. Aún así, este minúsculo trozo de otro sistema estelar generaba una coma que se extendía miles de kilómetros en todas direcciones. Pero es aquí donde lo habitual se torna extraño. Hubble siguió el rastro del cometa frente a las estrellas de fondo, manteniendo a Triatlas en el centro exacto de su campo visual. Como consecuencia, las estrellas aparecen como rayas brillantes en la foto, formando un telón de fondo etéreo que hace que el cometa parezca surcar un túnel de luz. Se trata de una técnica fotográfica que convierte la documentación científica en arte involuntario, destacando el movimiento relativo que distingue a este invitado de todo lo demás en nuestro vecindario cósmico. La coma en sí narra un relato de termodinámica desplegándose en un escenario interestelar. Mientras Triatlas se acercaba al Sol, superando el umbral de 4 unidades astronómicas donde el hielo de agua empieza a sublimarse de forma intensa,
El núcleo inició la liberación de material en un proceso que probablemente había estado inactivo durante millones de años. Las partículas de polvo liberadas de su matriz helada crearon una nube aproximadamente esférica alrededor del núcleo, aunque con una elongación notable dirigida opuesta al camino del Sol. No era algo caótico. Era la física operando. La presión de la radiación solar y las fuerzas gravitatorias moldeando la coma en su típica silueta de lágrima. No obstante, algo no encajaba en la cola. En la mayoría de los cometas, la cola antisol, el chorro de material impulsado lejos del Sol por la presión de radiación, es destacada y visible con claridad. En 3/diagonal Atlas, esta característica resultaba desconcertantemente tenue, casi imperceptible. Los análisis iniciales de Hubble insinuaban su existencia, pero no lograban verificarla con certeza. La perspectiva parecía incorrecta, como si estuviéramos observando la cola desde un ángulo que la aplastaba hasta casi la invisibilidad. Esta incertidumbre perduraría hasta finales de agosto, cuando el telescopio Gemini South en Chile obtuvo imágenes profundas que por fin mostraron lo que Hubble solo había sugerido. Ahí estaba, una cola antisolar débil pero inequívoca que se prolongaba alejándose del Sol como un hilo de gasa en el viento cósmico. El telegrama de astrónomos número 17. 363 lo confirmó. 3/diagonal Atlas tenía la cola que la teoría preveía, pero jugaba con sus propias normas de detección. Las tasas de pérdida de polvo aportaron otra pieza al rompecabezas. Las mediciones de Hubble indicaban que 3/diagonal Atlas liberaba material a ritmos similares a los de cometas del sistema solar observados a distancias equivalentes de la influencia gravitacional del Sol. Esto podría sonar tranquilizador. Prueba de un comportamiento normal y predecible, salvo por un detalle esencial. Este objeto había vagado por el espacio interestelar durante eras, expuesto a radiación cósmica que debería haber modificado su química superficial de manera profunda. Y sin embargo, actuaba como un cometa virgen en su primer tránsito por el sistema solar interior. La resolución de las imágenes de Hubble, entre las más nítidas posibles desde la órbita terrestre, desveló otra capa del misterio. Aunque el telescopio podía delimitar el tamaño del núcleo y trazar la forma de la coma, no lograba distinguir rasgos superficiales ni el estado de rotación. El núcleo seguía siendo un punto luminoso, con sus secretos custodiados tras el velo luminoso de sus propias emisiones atmosféricas. Estábamos examinando este visitante a través de la bruma generada por su propia. La dificultad radicaba en la propia luminosidad del objeto, similar a intentar inspeccionar una bombilla de faro desde su propio haz de luz. Lo más fascinante era que las observaciones de Hubble insinuaban una estructura en el interior de la coma misma. La distribución del polvo no resultaba uniformemente lisa. Existían leves fluctuaciones en el brillo y la densidad que apuntaban a zonas activas en la superficie del núcleo. Bajo esa capa de vapor y polvo, en puntos concretos se expulsaba material al espacio, generando los patrones que Hubble captaba. Sin embargo, sin una mayor resolución o perspectivas múltiples, esos patrones seguían siendo tan enigmáticos como jeroglíficos ancestrales. La fotometría desveló otra revelación inesperada. 3/diagonal Atlas brillaba más de lo previsto para un cuerpo de su tamaño estimado, lo que sugería un núcleo mayor a las limitaciones calculadas o una superficie de reflectividad excepcionalmente alta. Ambas opciones planteaban interrogantes sobre su composición y procedencia. Materiales oscuros ricos en carbono darían un objeto tenue. Superficies heladas brillantes explicarían el resplandor visto por Hubble. Pero el abanico de hipótesis dejaba amplio margen para conjeturas. Mientras agosto avanzaba y 3/diagonal Atlas se acercaba al Sol, las observaciones de Hubble registraban la evolución dinámica de la coma. La nube de polvo se expandía, creciendo conforme el calentamiento solar se intensificaba. Aún así, el núcleo persistía sin resolverse, un enigma cósmico que mostraba lo justo para afirmar su rareza sin desentrañar su esencia. Pronto, las imágenes se complementaban con datos de otros aparatos, cada uno sumando fragmentos a un rompecabezas que se complicaba con cada nuevo vistazo. Pero Hubble había fijado la base visual. Esto no era un simple trozo de escombros interestelares. Era algo que exigía respuestas, algo que ponía a prueba nuestra idea de cómo debería verse un visitante interestelar. En la suave oscuridad del espacio, 3/diagonal Atlas proseguía su viaje milenario,
ahora bañado en la luz de nuestro sol y examinado por los mejores instrumentos humanos. Pese a toda nuestra destreza tecnológica, el intruso seguía siendo en gran parte inescrutable, un secreto envuelto en destellos estelares y cubierto por su propio aliento luminoso. Parte 4. La sorpresa química. El universo tiene una forma de mantener a los astrónomos en su sitio, y 3/Atlas estaba a punto de impartir una lección magistral en humildad cósmica cuando el telescopio espacial James Webb, el ojo infrarrojo más potente de la humanidad, examinó por primera vez la firma espectral del visitante el 6 de agosto de 2025. Los hallazgos demolieron todas las previsiones basadas en sus predecesores. Las cifras contaban una historia incoherente. Relación dióxido de carbono a agua, 8:1. Para valorar lo extraordinaria que es esta medición, piense que la mayoría de cometas en nuestro sistema solar exhiben el patrón inverso. El agua prevalece en su química por factores de 10 a 100. Incluso los cometas más pobres en agua rara vez superan ratios dióxido de carbono a agua de 2:1. Sin embargo, aquí 3/Atlas presumía de una firma química tan radical que lo situaba en una clase única. Pero el descubrimiento de Webb era solo el preludio. Entre el 8 y el 12 de agosto, la misión SPHRX, el Observatorio Infrarrojo de Campo Amplio de la NASA, dirigió su mirada a esta rareza interestelar y desenterró algo que contradecía todos los modelos de comportamiento cometario. La emisión de dióxido de carbono no se limitaba a una zona reducida cerca del núcleo. Al contrario, se extendía al menos 348,000 km hacia afuera, casi un cuarto de millón de millas, conformando la coma de dióxido de carbono más vasta jamás cartografiada en torno a cualquier cometa. Visualice todo el sistema Tierra-Luna. Luego, extiéndalo un 50% más. Esa es la magnitud del envoltorio de dióxido de carbono de 3/Atlas, una esfera gaseosa etérea lo suficientemente grande para engullir varias órbitas planetarias. La mera escala de esta región de emisión indicaba procesos en magnitudes que cuestionaban nuestra comprensión de la física cometaria. Los datos espectroscópicos delineaban un panorama de extremos químicos. Aunque Webb identificó líneas de emisión robustas de dióxido de carbono, la señal de agua resultaba curiosamente atenuada, tan débil que algunos expertos dudaban de si 3/Atlas albergaba hielo de agua significativo. Esto contrastaba drásticamente con informes previos del observatorio Swift, que había captado radicales hidroxilo que suelen señalar la fotodisociación del agua. En algún punto del proceso de hielo a gas y hidroxilo, la historia del agua se desvanecía. SPHRX añadió un giro más al relato químico. Su mapeo espectral de campo amplio reveló características de absorción a 1,5 y 2,1 micrómetros, huellas espectroscópicas acordes con hielo de agua en la superficie o en capas subsuperficiales cercanas. Así que el hielo existía, retenido en forma sólida, pero algo impedía su sublimación efectiva a fase gaseosa. La superficie ocultaba secretos que el espectro solo podía sugerir. El contraste con visitantes interestelares anteriores era llamativo. 2/Borisov, hallado en 2019, había mostrado monóxido de carbono elevado, no dióxido de carbono, en relación al agua. Esa firma química apuntaba a una formación en una región externa fría en un disco protoplanetario. El hielo de monóxido de carbono podría condensarse en entornos más fríos. Sin embargo, el dióxido de carbono narra una historia distinta. Se genera a temperaturas intermedias en zonas donde el agua se hallaría en estado líquido o gaseoso. Aún así, el dióxido de carbono podría solidificarse directamente desde la fase gaseosa. Estas revelaciones sacudieron las hipótesis sobre la formación de planetas. Si Triatlas se originó cerca de una línea de nieve de dióxido de carbono en un sistema estelar ajeno, podría encarnar materia de una región similar al cinturón de asteroides en nuestro sistema solar, un área demasiado cálida para el hielo de agua, pero lo suficientemente fría para que el dióxido de carbono se condense. Tales condiciones podrían ser habituales alrededor de otras estrellas, aunque jamás habíamos analizado muestras de ellas. La extensa nube de dióxido de carbono planteaba interrogantes aún más profundos. ¿Cómo un núcleo de apenas unos kilómetros de diámetro produce y mantiene una zona de emisión mayor que la mayoría de las órbitas planetarias? La física requería o bien una superficie extremadamente dinámica,
mucho más que la observada en cometas del sistema solar, o un proceso radicalmente distinto para expulsar gas al espacio. Algunos científicos plantearon que Triatlas podría estar fragmentándose, liberando trozos ricos en dióxido de carbono que siguen sublimándose al dispersarse del núcleo principal. Otros propusieron que la emisión prolongada surgiera de interacciones entre el viento solar y una nube gaseosa preexistente, exagerando el tamaño aparente de la zona activa. Ambas ideas desafiaban los límites de la ciencia cometaria tradicional. El momento de estos hallazgos no pudo ser más impactante. Precisamente cuando Triatlas se acercaba a la ventana óptima de observación antes de la conjunción solar, su composición química se mostraba como algo inédito en nuestro repertorio de objetos interestelares. Estábamos presenciando un laboratorio químico singular en movimiento, impulsado por nuestro Sol, pero cargado con el legado helado de un sistema planetario extraterrestre. No obstante, la preeminencia del dióxido de carbono también implicaba una lección desalentadora. Si esto fuera representativo del material interestelar, nuestras concepciones sobre la formación y evolución de sistemas planetarios podrían carecer de elementos esenciales. La variedad química de Triatlas, junto con las firmas opuestas de 1/diagonal Oumuamua y 2/diagonal Boriso, indicaba que la galaxia aloja una diversidad de desechos expulsados mucho mayor de lo que nuestras teorías anticipaban. Mientras agosto daba paso a septiembre y la ventana de observación se estrechaba, los astrónomos se hallaban con datos a la vez revolucionarios e insuficientes. La química de Triatlas era indudablemente excepcional. Pero si representaba una categoría Nobel de objeto interestelar o solo un caso límite de principios conocidos, seguía siendo un enigma. El universo, al parecer, se empeñaba en mantenernos en vilo hasta el último instante. Parte 5. Lo que aún ignoramos. 3 meses tras su detección, con los telescopios más avanzados del mundo enfocados en Triatlas, nos encontramos en la extraña situación de comprender demasiado poco sobre demasiado. Cada medición ha desvelado nuevas aristas de este rompecabezas interestelar. Sin embargo, las cuestiones primordiales que más importan continúan sin respuesta, de forma provocadora. El tamaño del núcleo ilustra a la perfección nuestra tesitura. Las imágenes del Hubble limitan el diámetro a un intervalo entre 320 metros y 5,6 kilómetros, un espectro tan amplio que abarca desde un edificio grande hasta una urbe pequeña. Esto no obedece a fallos instrumentales. Es el resultado lógico de examinar un objeto sin resolver, envuelto en su propia atmósfera luminosa. El núcleo podría ser una esfera compacta y brillante o un bloque alargado y oscuro girando por el espacio. Sin resolución directa, estamos básicamente conjeturando. El estado de rotación sigue siendo igual de enigmático. La mayoría de cuerpos menores en el sistema solar giran con periodos de horas, y sus secciones transversales variables generan oscilaciones de brillo perceptibles al rodar. Pero Triatlas ha resultado irritantemente constante en su brillo aparente, sin mostrar las variaciones periódicas que delatarían su velocidad de giro o su alineación. O bien rota a ritmo muy lento, o casi en polo con respecto a la Tierra, o sus rasgos superficiales exhiben una uniformidad notable. Cada opción conlleva implicaciones distintas para su procedencia y composición. La cuestión del agua ha derivado en un auténtico drama científico. Las observaciones iniciales del observatorio Swift, mediante su telescopio ultravioleta y óptico, captaron radicales hidroxilo, un marcador fidedigno de vapor de agua disociado por la radiación ultravioleta solar. La detección de O sugería una desgasificación acuosa considerable, alineada con las pautas cometarias. Pero el mapeo posterior de SPHR halló la señal de agua sorprendentemente tenue, estableciendo límites superiores que chocaban con las observaciones de Swift. O el agua está presente pero oculta por factores observacionales, o nuestra comprensión de la generación de hidroxilo en contextos cometarios requiere ajustes. La morfología de la cola añade otra capa de ambigüedad. La detección en el Gemini Sur de una cola antisol en agosto tardío finalmente, se ha verificado lo que la teoría predecía. Materia repelida del Sol por la presión de la radiación. Sin embargo, ¿por qué tardaron meses en detectar con claridad esta característica? La discreción de la cola en comparación con las colas de cometas habituales apunta a granos de polvo excepcionalmente voluminosos que oponen resistencia a la presión radiactiva, o bien a una perspectiva de observación que aplasta la estructura de la cola hasta casi hacerla imperceptible.
Ambas hipótesis generan dudas sobre la esencia básica de TRES y Atlas. Los patrones de actividad representan el enigma más fascinante. Las fotografías del Hubble revelan una elongación de la coma orientada hacia el Sol, con material que parece dirigirse a nuestra estrella en lugar de alejarse. Esta configuración ilógica desconcertó inicialmente a los astrónomos hasta que comprendieron que el ángulo de visión puede generar engaños ópticos en flujos gaseosos tridimensionales. El desplazamiento aparente hacia el Sol podría ser solo nuestra interpretación de un esquema de desgasificación compleja en 3 dimensiones. O tal vez señale algo realmente atípico en la forma en que este intruso expulsa su material. Los enigmas composicionales van más allá del predominio del dióxido de carbono. Aunque Webb y Sperex han cartografiado las especies gaseosas principales, apenas han rozado la química de trazas. ¿Y los compuestos orgánicos? ¿Las especies con azufre, gases nobles? Cada elemento minoritario podría ofrecer indicios sobre su origen, temperatura, exposición a la radiación y el entorno químico del sistema planetario natal. No obstante, identificar estas especies demanda tiempo de observación que se agota velozmente. Quizás lo más exasperante sea nuestra imposibilidad de examinar el comportamiento de TRES y Atlas cerca del perihelio. Justo el momento en que el calentamiento solar debería provocar los cambios más intensos en actividad y composición. El apagón por conjunción solar implica que nos perderemos el clímax cuando este visitante pase más cerca de nuestra estrella. Solo veremos las secuelas, como si llegáramos a un teatro tras la caída del telón final. La rapidez de TRES y Atlas agrava todos los retos observacionales. Los telescopios terrestres deben seguirlo a velocidades que someten sus sistemas de apuntado al límite. Los instrumentos espaciales lidian con limitaciones de programación mientras el objetivo se desplaza velozmente por el firmamento. Y la distancia creciente implica que cada semana de retraso provoca una caída notable en las relaciones señal-ruido para las observaciones espectroscópicas. La cinemática narra su propia historia de indeterminación. Aunque su origen interestelar está probado sin reservas, rastrear TRES y Atlas hasta su estrella de nacimiento exige un conocimiento exacto de su ruta. Un saber restringido por nuestra ventana de observación efímera y las perturbaciones gravitatorias sufridas en su travesía por nuestro sistema solar. La estimación actual más fiable apunta a un origen en la población del disco grueso de la galaxia, entre estrellas formadas cuando el universo tenía tal vez la mitad de su edad presente. Pero eso es mera conjetura informada sobre datos incompletos. Incluso la interrogante fundamental de que impulsa la actividad de TRES y Atlas sigue sin respuesta. ¿Son hielos sublimándose como en un cometa convencional? ¿Se está fragmentando por estrés térmico? ¿Podría estar cargado eléctricamente, interactuando de modo peculiar con el viento solar? La coma extendida de dióxido de carbono indica actividad a escalas que los modelos simples de sublimación no logran justificar. A medida que nos aproximábamos al plazo de conjunción solar, las incertidumbres acumuladas generaban una tensión científica singular. Sabemos lo suficiente sobre TRES y Atlas para apreciar su carácter excepcional, pero no lo bastante para descifrar qué lo hace excepcional. La reaparición en diciembre brindará una última oportunidad para desentrañar el misterio o aceptar que ciertos secretos cósmicos están destinados a quedarse velados. El universo, al parecer, siente especial predilección por visitantes que llegan cargados de más interrogantes que respuestas. Parte 6. ¿Qué se considera interestelar? El cosmos no expide pasaportes, pero si lo hiciera, TRES y Atlas portaría credenciales de otro sistema estelar. Comprender qué define a un objeto como verdaderamente interestelar implica sumergirse en las matemáticas de la mecánica orbital, un idioma donde los valores de excentricidad y las trayectorias hiperbólicas relatan odiseas cósmicas que abarcan millones de años. En la terminología precisa de la mecánica celeste, cualquier objeto con una excentricidad orbital superior a 1 está desvinculado de nuestro sistema solar. Sigue lo que los matemáticos denominan una trayectoria hiperbólica. Un sendero que se abre hacia el infinito en vez de cerrarse en una elipse. TRES y Atlas posee una excentricidad de alrededor de 1,7, lo que significa que no solo está libre, sino que viaja tan deprisa que ni siquiera la formidable influencia gravitatoria de Júpiter logra desviarla apenas. Pero la excentricidad por sí sola no revela toda la narrativa. La medición verdaderamente reveladora se llama V infinito.
La velocidad que un objeto tendría respecto al Sol si se hallara infinitamente lejos, fuera del alcance de la gravedad solar. Para objetos nacidos en nuestro sistema solar, esta velocidad es básicamente cero. Están gravitacionalmente atados y retornarán eventualmente, aunque sus órbitas tarden millones de años en completarse. 3 y Atlas tiene una con una velocidad hiperbólica de alrededor de 25 km por segundo, queda confirmado sin lugar a dudas que proviene de otro lugar. Para hacernos una idea de esa rapidez, basta pensar que la Tierra gira alrededor del Sol a unos 30 km/s. El objeto 3 y Atlas se desplaza casi a la misma velocidad respecto al sistema solar que nuestro planeta respecto a nuestra estrella. Esa es la inercia de un mundo completamente ajeno, la huella cinética de un entorno de formación donde las leyes de la gravedad y el movimiento seguían reglas distintas. El propio proceso de detección pone de manifiesto cuán escasos son realmente estos intrusos interestelares. El sistema Atlas, que significa Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, está formado por 4 telescopios robóticos que examinan todo el cielo visible cada 2 días, en busca de asteroides potencialmente peligrosos. En casi una década de funcionamiento, habiendo escrutado millones de grados cuadrados y registrado cientos de miles de objetos, Atlas ha identificado exactamente un visitante interestelar confirmado. Las cifras resultan impactantes. Los objetos interestelares podrían ser 1 millón de veces menos frecuentes que los asteroides cercanos a la Tierra habituales. Esta escasez no se debe necesariamente a que el espacio interestelar esté vacío. Todo lo contrario. Los modelos teóricos indican que cada año luz cúbico de nuestra vecindad galáctica debería albergar miles de rocas interestelares, restos expulsados de sistemas planetarios durante sus fases de formación caótica. El verdadero obstáculo es la observación. Estos cuerpos son tenues, veloces y recorren trayectorias que solo los atraviesan por nuestro sistema solar interior durante lapsos muy breves. Cuando los detectamos, a menudo ya van de salida a toda prisa. La revolución tecnológica en las encuestas de campo amplio nos ha proporcionado por fin las herramientas para localizar a estos nómadas cósmicos. PanSTARRS, el sistema de telescopio de encuesta panorámica y respuesta rápida, halló 1/Oumuamua en 2017. La encuesta del cielo Catalina descubrió 2/Borisov en 2019. Ahora, Atlas nos ha traído 3/Atlas. Cada hallazgo ha exigido sistemas automatizados que procesen miles de imágenes por noche, las comparen con catálogos estelares y marquen los pocos objetos en movimiento que merecen el análisis humano. El procedimiento de verificación sigue un protocolo estricto que convencería a cualquier tribunal. La detección inicial activa observaciones de seguimiento inmediato para determinar los elementos orbitales en cuestión de días. Observatorios de todo el mundo aportan mediciones posicionales que delimitan la trayectoria. El software de mecánica orbital computa la órbita óptima, verificando si el movimiento encaja con un origen en el sistema solar o precisa una explicación interestelar. Solo cuando varios análisis independientes corroboran el movimiento hiperbólico y descartan cualquier cuerpo o progenitor del sistema solar se otorga la designación interestelar. Las convenciones de nomenclatura reflejan esta exhaustiva validación. La I de interestelar se asigna únicamente tras una revisión minuciosa. 1 y para Oumuamua, 2 y para Borisov, 3 y para Atlas. Cada número no solo marca un descubrimiento, sino una muestra confirmada de la inmensa población de escombros que deambulan entre las estrellas. Sin embargo, estos 3 visitantes confirmados sugieren una población mucho mayor a la espera de ser encontrada. El Observatorio Rubin, en construcción en Chile, iniciará operaciones en 2025 con una capacidad de encuesta que supera con creces la de todos los sistemas actuales juntos. Su cámara de campo amplio cartografiará todo el cielo austral cada 3 noches, con una sensibilidad que podría detectar objetos interestelares años antes de que alcancen el perihelio. Las estimaciones teóricas apuntan a que Rubin podría localizar entre 1 y 70 visitantes interestelares al año, convirtiendo estos raros accidentes cósmicos en oportunidades científicas habituales. La física detrás de la designación interestelar tiene implicaciones profundas. Estos objetos son cápsulas del tiempo de otros sistemas estelares, que conservan firmas químicas e isotópicas de entornos de formación planetaria a los que jamás podremos acceder. Cada intruso es una muestra de laboratorio entregada en nuestra puerta,
con pruebas sobre condiciones en torno a estrellas que podrían estar a cientos de años luz y miles de millones de años más jóvenes que nuestro Sol. Las trayectorias hiperbólicas también implican que solo tenemos una oportunidad para estudiar a cada uno. A diferencia de los cometas periódicos que regresan para observaciones repetidas, los objetos interestelares son encuentros esencialmente efímeros. Los datos que recopilamos durante su paso fugaz por nuestra esfera de observación son la única información que tendremos sobre estas muestras específicas del campo de escombros galáctico. Mientras 3/Atlas prosigue su viaje hiperbólico hacia el perihelio, sus credenciales interestelares no admiten discusión. El enigma no radica en si proviene de otro sistema estelar. La mecánica orbital lo demuestra de manera concluyente. El enigma reside en qué tipo de sistema estelar pudo generar a un vagabundo tan peculiar y en que desvela su química extraña sobre la formación planetaria en entornos radicalmente distintos al nuestro. Parte 7. 3 visitantes, 3 personalidades. El universo posee un humor peculiar, y nada lo ilustra mejor que en estos renegados. Galería de visitantes interestelares que han visitado nuestro sistema solar. En menos de 10 años, hemos recibido a 3 huéspedes confirmados procedentes de otros sistemas estelares. Cada uno con un carácter tan particular que parece ideado para desafiar todas nuestras ideas preconcebidas sobre el vacío entre las estrellas. El primero en aparecer fue 1/Oumuamua en 2017. El equivalente cósmico de un desconocido impasible que entra en el bar de un pueblo pequeño. Sin coma visible, sin cola, sin desgasificación detectable por los telescopios. Solo un objeto alargado y giratorio con forma de cigarro que reflejaba la luz solar como si fuera metal pulido. Su trayectoria resultaba casi irritantemente convencional hasta que empezó a acelerarse al alejarse del Sol sin motivo aparente. La aceleración era modesta pero cuantificable, equivalente a la centésima milésima parte de la gravedad terrestre. Sin embargo, rompía por completo con lo que esperábamos de un simple pedazo de roca inerte en el espacio. La comunidad científica estalló en discusiones acaloradas. Algunos sugirieron procesos exóticos, como la emisión de hidrógeno desde hielo subsuperficial, la presión de la radiación sobre una superficie excepcionalmente reflectante, o incluso hipótesis más audaces que involucraban velas solares o efectos electromagnéticos. La aceleración era auténtica. Varios observatorios la verificaron, pero su origen siguió siendo frustrantemente esquivo. Un solo Oumuamua había convertido la física gravitatoria en una novela de intriga, dejando un rastro de interrogantes mayores que respuestas al desvanecerse en el espacio interestelar. Luego llegó 2/Borisov en 2019, como un viejo conocido que trae obsequios exóticos. Por fin teníamos un visitante interestelar que actuaba como un cometa genuino. Con una coma brillante, una cola destacada y una desgasificación constante de vapor de agua y polvo. Todas las características que los astrónomos aguardaban de un trozo de hielo primordial. Pero Borisov traía su propia sorpresa química, una abundancia de monóxido de carbono que superaba con creces lo observado en cometas del sistema solar. Su proporción de monóxido de carbono respecto al agua indicaba un origen en un entorno más gélido que las regiones externas de nuestro sistema, tal vez cerca de una estrella con un disco de material helado más amplio. Ahora, 3/Atlas llega como el tercer capítulo de esta saga interestelar, y su composición química parece un esfuerzo intencional por desbaratar los patrones que creíamos empezar a descifrar. Si Oumuamua no mostró gases y Borisov exhibió un exceso de monóxido de carbono, 3/Atlas se impone con dióxido de carbono. Esta secuencia, desde la ausencia total de desgasificación hasta el predominio del monóxido y luego del dióxido de carbono, evoca una variedad de entornos de formación tan amplia que cada visitante podría provenir de un universo aparte. Las diferencias morfológicas resultan igualmente impactantes. La silueta alargada y rodante de Oumuamua sugería ya fuera un fragmento natural o algo de origen más geométrico. Su relación de longitud a anchura de 10:1 era extrema incluso para estándares de asteroides, lo que alimentó especulaciones sobre si podría tener una forma artificial. Borisov, en cambio, lucía completamente ordinario, un núcleo aproximadamente esférico envuelto en una coma simétrica y con una cola antisolar de manual. 3/Atlas se sitúa en un punto intermedio de la forma más enigmática posible. Su coma es densa y casi esférica,
lo que apunta a un núcleo sólido en lugar de una estructura fragmentada. Pero la cola sutil que surgió en las imágenes de finales de agosto es curiosamente tenue en comparación con la pluma llamativa de Borisov. La geometría indica una desgasificación localizada y controlada, más que la actividad explosiva habitual en cometas que se aproximan al perihelio. Las estimaciones de tamaño para cada uno narran su propia historia de variedad. Oumuamua medía unos 400 metros de largo pero solo 40 de ancho, una aguja cósmica. El núcleo de Borisov se calculó en alrededor de medio kilómetro de diámetro, típico de un cometa mediano. 3/diagonal Atlas se ubica entre estos polos, con un límite superior de 5,6 kilómetros, aunque podría ser considerablemente menor. Cada visitante representa una escala distinta de escombros de la población interestelar. Quizás lo más fascinante es que los tres llegaron con brillos aparentes y contextos de descubrimiento totalmente dispares. Oumuamua se detectó cuando ya se alejaba velozmente del Sol, hallado casi por casualidad en revisiones rutinarias de asteroides. Borisov se avistó mientras aún se aproximaba al sistema solar exterior, permitiendo meses de preparación anticipada. 3/diagonal Atlas fue captado en el momento ideal, lo suficientemente lejos para organizar observaciones y lo bastante cerca para iniciar estudios detallados de inmediato. Las firmas químicas aluden a formaciones en tres entornos bien diferenciados. La falta de desgasificación en Oumuamua podría deberse a un procesamiento por radiación interestelar, una desvolatilización total o un origen en una zona inusualmente árida de su sistema natal. El enriquecimiento en monóxido de carbono de Borisov apunta a un nacimiento en las frías periferias de un disco protoplanetario. El dominio del dióxido de carbono en 3/diagonal Atlas sugiere temperaturas de formación intermedias, quizás en una región donde el agua existía como vapor, pero el dióxido de carbono aún podía condensarse. Las variaciones conductuales van más allá de la química hacia la física básica. La aceleración enigmática de Oumuamua insinuaba fuerzas más allá de la mera atracción gravitacional, podrían existir impulsos sutiles como la emisión de gases indetectable, la presión de la radiación sobre una superficie peculiar o procesos aún desconocidos. Borisov se ajustó fielmente a la física cometaria clásica, con su órbita coincidiendo de forma exacta con los cálculos gravitatorios y sin rastro de anomalías inexplicables. El objeto 3/diagonal Atlas, hasta el momento, parece seguir un comportamiento gravitacional estable, aunque su extensa coma de dióxido de carbono cuestiona nuestras ideas sobre cómo núcleos tan pequeños logran producir nubes gaseosas de tal magnitud. Los sesgos en las observaciones resultan cruciales. Lo que captamos depende por completo de la geometría, el momento oportuno y los límites de precisión de nuestros telescopios. La ausencia de actividad visible en Oumuamua podría haber sido muy distinta si lo hubiéramos pillado en una fase de erupción. El aspecto convencional de Borisov tal vez habría parecido insólito visto desde otro ángulo. La cola discreta de 3/diagonal Atlas podría revelarse mucho más impactante si se observa desde la perspectiva de Marte durante el paso de octubre. No obstante, estas tres figuras, el acelerador enigmático, el cometa de monóxido de carbono tradicional y el acertijo del dióxido de carbono, ya sugieren una enorme variedad por explorar. Si los primeros tres visitantes interestelares difieren tanto entre sí, ¿qué nos depararán los siguientes 12? Cada uno actúa como una muestra profunda de entornos de formación planetaria distintos, portando huellas químicas que guardan la historia térmica y la composición de mundos lejanos que jamás veremos. El orden desde Oumuamua hasta Borisov y luego 3/diagonal Atlas evoca como el cosmos nos reta sistemáticamente a repensar cada prejuicio sobre el aspecto de los desechos interestelares. Precisamente cuando creíamos dominar la categoría, surge otro intruso para alterar por completo las normas. Mientras 3/diagonal Atlas se acerca a su conjunción solar, nos quedamos preguntándonos si su carácter peculiar es solo la punta de un iceberg aún más raro, o si estamos descubriendo que el vacío entre las estrellas alberga una diversidad química mucho mayor de lo que jamás soñamos. Parte 8. Los enigmas dinámicos. El cosmos tiene la costumbre de ocultar sus revelaciones más valiosas en las desviaciones mínimas de lo previsto. Y esto se hace evidente en el delicado equilibrio de fuerzas que dictan el paso de los visitantes interestelares por nuestro sistema solar. La narrativa de 3/diagonal Atlas, en esencia, gira en torno a la física en movimiento, a aceleraciones minúsculas que podrían desvelar verdades profundas sobre la materia en el interestelar.
Oumuamua fijó el molde del misterio interestelar al empezar a alejarse del Sol de un modo que contradecía los modelos gravitatorios. El fenómeno fue leve, alrededor de 10 micrómetros por segundo cuadrado, equivalente a una 10.000ª de la gravedad superficial terrestre, pero constante y registrable durante semanas de seguimiento. Varios observatorios validaron la existencia de esa aceleración, convirtiendo un problema gravitatorio simple en un rompecabezas que aún inspira artículos científicos años después. La aceleración no era errática, trazaba un patrón que indicaba desgasificación desde el hemisferio orientado al Sol. Pero ahí es donde Oumuamua se volvió realmente desconcertante, ningún instrumento avistó el gas o polvo que debería haber acompañado esa emisión. Se comportaba como un cometa en aceleración, pero aparentaba un asteroide, lo que generó un dilema que obligó a los astrónomos a barajar explicaciones cada vez más audaces. Algunos científicos plantearon que Oumuamua podría estar liberando hidrógeno, un gas tan escaso y esquivo que justificaría el impulso sin formar una coma detectable. Otros apuntaron a la presión radiativa sobre una superficie excepcionalmente reflectante como causa del movimiento observado. Las ideas más osadas evocaban orígenes artificiales, aunque éstas quedaban al margen del consenso científico convencional. En cambio, 3I/Atlas no ha exhibido hasta ahora una anomalía de aceleración similar. Su ruta se alinea con las previsiones gravitatorias dentro de los márgenes de error observacional, siguiendo la hipérbola suave que exigen las leyes de Newton. Sin embargo, esta aparente regularidad podría engañarnos. Las fuerzas no gravitatorias que impactaron en Oumuamua solo se manifestaron tras un seguimiento prolongado, mientras el objeto se distanciaba de la influencia solar. 3I/Atlas aún se dirige hacia su perihelio, y las observaciones más decisivas podrían llegar durante y tras su punto más cercano al Sol. La composición química de 3I/Atlas implica que, si surgen fuerzas no gravitatorias, su patrón diferiría radicalmente de la hipótesis de desgasificación de hidrógeno en Oumuamua. La sublimación de dióxido de carbono genera moléculas mucho más pesadas que el hidrógeno, lo que produce un traspaso de momento más fácil de medir, aunque regido por física distinta. Si 3I/Atlas empieza a mostrar una aceleración detectable, podría ser la clave para dilucidar si el conducta de Oumuamua fue singular o un rasgo habitual en los visitantes interestelares. La perspectiva de observación introduce capas adicionales de intrincación a todo el análisis dinámico en 3 dimensiones resulta esencial. Las colas antisolares pueden verse comprimidas o incluso invisibles según la perspectiva desde la que observemos el movimiento del cometa. La elongación de la coma orientada hacia el Sol, detectada por Hubble en 3Atlas, dejó perplejos a los astrónomos al principio, ya que esperaban que la materia se alejara del astro rey en lugar de aproximarse. Sin embargo, la dinámica gaseosa tridimensional genera ilusiones ópticas en las que los flujos complejos de material parecen dirigirse en direcciones inesperadas al proyectarse sobre el plano bidimensional del cielo. La coma extendida de dióxido de carbono plantea su propio enigma dinámico. ¿Cómo un núcleo de apenas unos kilómetros de diámetro sostiene una zona de emisión activa que se extiende por cientos de miles de kilómetros? La física exige ya sea una superficie excepcionalmente productiva, tal vez 100 veces más eficiente por unidad de área que los cometas típicos del sistema solar, o un proceso que disperse la materia generadora de gas a lo largo de un volumen mucho mayor que el del núcleo mismo. Una hipótesis es que 3Atlas consista en realidad en un agregado suelto de fragmentos menores, cada uno liberando gas de forma autónoma para formar la región de emisión ampliada. Pero de ser así, cabría esperar indicios de fragmentación en las imágenes, como picos múltiples de brillo o estructuras alargadas que delaten la existencia de bloques discretos. Hasta el momento, las tomas de alta resolución de Hubble no revelan tales indicios. Otra interpretación implica la interacción entre la eyección de gas y el viento solar. Al escapar del núcleo, las moléculas de dióxido de carbono pueden ionizarse por la radiación ultravioleta solar, generando partículas cargadas que se acoplan al campo magnético del Sol. Estas fuerzas electromagnéticas podrían impulsar el gas a velocidades mucho mayores que la mera expansión térmica, lo que explicaría la vasta extensión de la nube de dióxido de carbono. El estado de rotación de 3Atlas sigue siendo un misterio, aunque podría ofrecer pistas vitales sobre los procesos dinámicos. La mayoría de los cuerpos pequeños giran de manera caótica debido a los torques provocados por la eyección de gas, que funcionan como pequeños motores cohete y alteran progresivamente el eje de giro del objeto.
Si 3 Atlas expulsa gas con la intensidad que sugiere su coma extendida, debería sufrir torques notables que se manifestarían como variaciones de brillo en la fotometría a largo plazo. No obstante, el registro fotométrico exhibe una estabilidad asombrosa, sin los cambios periódicos de luminosidad que delatarían un movimiento de tambaleo. Esto podría indicar que el objeto rota a una velocidad muy baja, que se observa casi por el polo y por tanto su sección aparente no varía con la rotación, o que posee una superficie tan homogénea que el giro no genera oscilaciones detectables en el brillo. Cada opción implica consecuencias distintas para la estructura y el origen del cuerpo. Las observaciones preliminares, con datos del satélite de búsqueda de exoplanetas en tránsito, han sugerido actividad posible incluso a grandes distancias donde se detectó por primera vez 3 Atlas. Si se confirma, esto apuntaría a que el visitante ya estaba activo cuando se hallaba más lejos del Sol que Júpiter, lo que sugeriría una composición inusualmente volátil o un mecanismo activador más allá del mero calentamiento solar. A medida que 3 Atlas se acerca al perihelio, las interrogantes dinámicas se agudizarán. ¿Mostrará la misteriosa aceleración que marcó a Oumuamua? ¿Revelará su morfología de coma las estructuras de chorros que expliquen su nube gaseosa extendida? Las respuestas podrían transformar nuestra comprensión de cómo se comporta la materia interestelar al entrar en un sistema estelar radicalmente distinto al de su origen. La física se despliega en tiempo real, inscrita en la mecánica orbital y las firmas espectrales. Estamos presenciando dinámicas iniciadas en otro sistema estelar hace millones de años que alcanzan su punto culminante en el cálido abrazo de la gravedad solar. Bien, parte 9, la vigilancia global. ¿Quién observa qué y cuándo? La comunidad astronómica ha convertido a 3 Atlas en el visitante interestelar más vigilado de la historia, coordinando una campaña de observación planetaria que parece una sinfonía científica interpretada en varios continentes y plataformas orbitales. Cada agencia espacial principal y observatorio terrestre se ha sumado a lo que representa el esfuerzo más sincronizado de la humanidad para desentrañar un solo objeto pequeño que surca nuestro vecindario cósmico. La Dirección de Misiones Científicas de la NASA ha establecido el marco de coordinación, organizando un enfoque multimisión que aprovecha todos los recursos disponibles. El telescopio espacial Hubble ofrece las imágenes de mayor resolución, siguiendo los cambios morfológicos en la coma y estableciendo límites al tamaño del núcleo que ningún instrumento terrestre puede igualar. El telescopio espacial James Webb proporciona espectroscopía infrarroja con una sensibilidad capaz de detectar gases traza a concentraciones de partes por millón. El observatorio Swift supervisa las emisiones ultravioleta que desvelan los procesos fotoquímicos que disocian moléculas en la coma. La misión FEREX ha surgido como un aliado imprevisto. En esta campaña de observación, el rol de RO ha sido clave. Concepción inicial para cartografiar el cielo infrarrojo con fines cosmológicos, su capacidad de campo amplio resultó idónea para seguir la vasta nube de dióxido de carbono que envuelve a 3 Atlas. La combinación entre la espectroscopía de alta resolución de Webb y el mapeo de amplio campo de SPEREX ha generado una visión integral de la composición química y la dispersión espacial. Información que ningún instrumento por separado habría podido obtener. Los observatorios terrestres de todo el mundo han unido fuerzas mediante las redes de respuesta rápida de la Unión Astronómica Internacional. El telescopio Gemini North en Hawái registró las primeras fotografías que mostraron la coma compacta de 3 Atlas. Su gemelo, Gemini South en Chile, suministró las imágenes profundas de finales de agosto que al fin validaron la tenue cola antisolar. El Observatorio de Palomar, con su encuesta de nueva generación, aporta fotometría y astrometría continuas, monitoreando variaciones de brillo y ajustando la solución orbital en cada medición. Sin embargo, el cronograma de observaciones está marcado por un hecho astronómico inevitable, la conjunción solar. Mientras 3 Atlas se acerca al perihelio el 29 de octubre de 2025, la ubicación de la Tierra respecto al Sol genera una geometría de observación tan exasperante como sugerente. Precisamente cuando este visitante interestelar entra en su fase más intensa, se ocultará tras el resplandor de nuestra estrella, invisible para todos los instrumentos basados en la Tierra durante casi 2 meses. Este periodo de oscuridad supone una de las coincidencias más irritantes en astronomía. El momento en que el calentamiento solar debería impulsar a 3 Atlas a su actividad máxima, con el núcleo alcanzando temperaturas pico y tasas de desgasificación en su apogeo, quedará totalmente fuera de nuestro alcance desde el planeta.
Nos perderemos el clímax de esta representación cósmica, confinados a examinar solo el preludio y las secuelas. Su reaparición a principios de diciembre inaugurará la fase conclusiva. 3 Atlas surgirá en el cielo Pridón, situado en la constelación de Virgo antes de ascender hacia Leo a medida que avancen las semanas. Para entonces, se alejará del Sol a velocidades superiores a 150.000 mph, atenuándose noche tras noche al dirigirse de nuevo al medio interestelar. Las observaciones post-perihelio serán una competición contra el tiempo y la lejanía, con la intensidad de la señal decreciendo de forma exponencial conforme el visitante se aleja. Aún así, este apretado calendario ha estimulado enfoques innovadores que resaltan la astucia de la ciencia espacial actual. El experimento de imagen de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter, conocido como HiRISE, ofrece una chance excepcional para contemplar TREE y Atlas desde una óptica extraterrestre. El 3 de octubre de 2025, el objeto pasará a menos de 29 millones de kilómetros de Marte, lo que podría permitir que los recursos orbitales registren tomas durante el eclipse observacional de la Tierra. La nitidez no igualaría la de Hubble, pero aportaría datos esenciales en el lapso en que los telescopios terrestres están ciegos. Diversas naves que surcan el sistema solar exterior se han señalado como posibles aliadas en la campaña. La misión Psyche de la NASA, en camino a un asteroide metálico, pasará a unas 0,3 unidades astronómicas de Triatlas el 4 de septiembre de 2025. La nave CHUS de la Agencia Espacial Europea, rumbo a las lunas de Júpiter, podría realizar observaciones a larga distancia en su aproximación del 4 de noviembre. Hasta la misión OSIRIS-APEX se ha evaluado para posibles capturas de imágenes desde finales de 2025. Aunque las limitaciones geométricas persisten como obstáculo, la colaboración va más allá de los recursos astronómicos convencionales. Telescopios de radio globales vigilan emisiones electromagnéticas que podrían delatar actividad eléctrica o interacciones anómalas con el viento solar. Sistemas de radar planetario intentan rebotar señales contra el núcleo, con el fin de limitar su tamaño y periodo de rotación mediante retardos en los ecos. Incluso las redes de astrónomos aficionados se han activado para suministrar observaciones fotométricas que cubran huecos en la cobertura profesional. Esta cooperación internacional ha dado lugar a un programa de programación de observaciones que evoca la logística militar. Comités de asignación de tiempo en grandes observatorios han concedido turnos de emergencia, alterando programas de investigación meticulosamente programados para acoger esta ocasión cósmica. Acuerdos de intercambio de datos garantizan que las observaciones espectroscópicas de un telescopio se correlacionen al instante con las imágenes de otro, forjando sinergias científicas que amplifican el provecho de cada dato aislado. La Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea ha orquestado esfuerzos de seguimiento que trascienden la mera curiosidad científica. Aunque Triatlas no representa riesgo para la Tierra, los métodos elaborados para rastrear su trayectoria y anticipar su conducta serán de inestimable valor en escenarios futuros de defensa planetaria. Cada medición de posición y velocidad enriquece modelos orbitales que algún día podrían salvaguardar nuestro mundo de visitantes menos inofensivos. Con la ventana de observación estrechándose hacia la Sol, la vigilancia global ha llegado a un punto de ebullición absoluta. El tiempo en telescopios, que normalmente exige años de propuestas en competencia, se está asignando ahora en ciclos semanales. El procesamiento de datos, que solía prolongarse durante meses, se está reduciendo a apenas unos días. La comunidad astronómica ha proclamado básicamente al 3/Atlas como una urgencia cósmica, no por representar amenaza alguna, sino porque ofrece una chance irrepetible. La reaparición de diciembre pondrá a prueba todos los componentes de esta coordinación mundial. ¿Podremos sostener el mismo grado de observación exhaustiva cuando el objeto sea más tenue y lejano? La composición química tras el perihelio desvelará los enigmas que las observaciones previas solo pudieron sugerir. Los próximos meses decidirán si esta campaña de observación sin precedentes genera los avances que podrían transformar nuestra visión del espacio interestelar. Parte 10. ¿Podríamos alcanzarlo con una nave? La idea romántica de perseguir a un visitante interestelar con una sonda lanzada a toda prisa choca de frente con las duras ecuaciones de la mecánica orbital y las implacables limitaciones de la ingeniería espacial. Sin embargo, la propia inviabilidad de interceptar al 3/Atlas ha motivado algunos de los diseños de misiones más innovadores de los últimos tiempos.
Propuestas que exploran los límites de lo factible con la tecnología disponible. El obstáculo principal radica en el tiempo y la velocidad. El 3I/diagonal Atlas se detectó cuando ya avanzaba a más de 200.000 km/diagonal H hacia el interior del sistema solar. Cualquier misión de intercepción tendría que igualar no solo esa velocidad colosal, sino también el vector exacto, es decir, la dirección y el ángulo de esa velocidad en el espacio tridimensional. Los requisitos energéticos para tal ruta la sitúan en el terreno de la ciencia ficción con nuestros sistemas de propulsión actuales. Una misión interceptora dedicada, despegada desde la Tierra, demandaría cambios en la delta V que superan en 10 veces o más las capacidades de nuestros cohetes más potentes. Aun si lográramos producir la fuerza necesaria, el trayecto hasta el punto de encuentro se extendería por años, momento en que el 3I/diagonal Atlas habría desaparecido hace tiempo en el espacio interestelar, fuera del alcance de cualquier persecución imaginable. Pero la imposibilidad jamás ha frenado los sueños de los ingenieros aeroespaciales. Varios equipos de investigación han examinado qué se podría lograr con naves ya en trayecto por el sistema solar. La misión Saiki, en camino hacia un asteroide metálico, pasará a 0,3 unidades astronómicas del 3I/diagonal Atlas el 4 de septiembre de 2025. Aunque Saiki no se diseñó para encuentros con cometas, su conjunto de instrumentos incluye cámaras y espectrómetros que, en teoría, podrían recopilar datos valiosos en el sobrevuelo. La misión JUICE, el explorador de lunas heladas de Júpiter de la Agencia Espacial Europea, ofrece otra vía para ciencia fortuita. La trayectoria de JUICE lo acercará al rango de observación del 3I/diagonal Atlas el 4 de noviembre de 2025, justo en el lapso cuando los telescopios terrestres quedan cegados por la conjunción solar. El avanzado equipo de imagen y espectroscopía de la sonda podría suministrar información esencial durante esa laguna observacional. Aunque la geometría del encuentro y las restricciones operativas siguen siendo barreras importantes, sin duda la propuesta más osada concierne a la sonda Juno de la NASA, que orbita Júpiter y analiza la estructura interna del gigante gaseoso. Un equipo de investigadores dirigido por astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian ha determinado que una modificación precisa en la trayectoria podría desviar a Juno hacia un encuentro en marzo de 2026 con el 3I/diagonal Atlas. El esquema aprovecharía el inmenso campo gravitatorio de Júpiter como una catapulta cósmica, ganando velocidad mediante una maniobra Oberth que saca partido de la cercanía de la sonda al planeta colosal. La propuesta de intercepción con Juno parece un sueño de misión espacial hecho realidad. La nave tendría que realizar una combustión meticulosamente cronometrada en lo más profundo del pozo gravitatorio de Júpiter, utilizando la energía orbital del gigante para impulsarse hacia la ruta de intersección. El momento sería decisivo, un desfase de horas haría inviable el encuentro, ejecutarlo a la perfección convertiría a Juno en la primera sonda humana en realizar un sobrevuelo cercano a un visitante interestelar. No obstante, tales ideas se mantienen en fase de estudio, obstaculizadas por realidades operativas que van mucho más allá de la mecánica orbital. La misión actual de Juno está programada para finalizar en 2025, y cualquier alteración en la trayectoria requeriría el visto bueno de la sede de la NASA, una planificación exhaustiva y probablemente supervisión del Congreso. Los sistemas envejecidos de la sonda y sus reservas limitadas de combustible imponen restricciones extras a una iniciativa ya de por sí compleja. El paso por Marte el 3 de octubre de 2025 brinda quizás la ocasión más viable para observaciones a corta distancia. Mientras el 3I/diagonal Atlas transita a 29 millones de kilómetros del planeta rojo, el orbitador Mars Reconnaissance con su alta resolución. La cámara podría captar imágenes con resoluciones cercanas a 30 kilómetros por píxel. Aunque esto no competiría con la nitidez del Hubble, ofrecería una visión singular en ese intervalo crítico donde las observaciones terrestres resultan inviables. La misión OSIRIS-APEX, concebida inicialmente para examinar el asteroide Apous, aparece en diversos artículos académicos como un posible aportante a las observaciones del Atlas de Tres Ojos a partir de finales de 2025. El conjunto de instrumentos del orbitador, adaptado para el estudio cercano de asteroides, suministraría detalles sin precedentes sobre las características superficiales y la composición de un visitante interestelar. Sin embargo, las limitaciones en el cronograma y la ruta de la misión convierten tales observaciones en meras conjeturas. Mirando al porvenir,
la misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea encarna la mayor expectativa humana para un encuentro dedicado con un objeto interestelar. Programada para despegar en 2029, Comet Interceptor se configura como una operación de respuesta veloz que puede desviarse hacia objetivos imprevistos, entre ellos objetos interestelares recién hallados. La nave aguardará en una órbita gravitacionalmente estable, preparada para partir hacia el siguiente huésped cósmico que se presente. La bibliografía sobre misiones de intercepción interestelar ha proliferado desde el hallazgo de Oumuamua, con publicaciones que abordan desde velas solares hasta cohetes de fusión o trayectorias de asistencia gravitatoria que aprovechan encuentros con varios planetas. Estos análisis funcionan como evaluaciones de viabilidad para chances venideras, delineando los desafíos técnicos y logísticos de expediciones que aún no se materializan pero podrían hacerlo en el futuro. Los requisitos energéticos para intercepciones interestelares ponen de manifiesto cuán distintos son estos visitantes de los blancos habituales del sistema solar. Si una travesía a Marte exige un delta V de unos 6 km/s y un paso por Júpiter alrededor de 12 km por segundo, atrapar un objeto como 3.2 Atlas requeriría valores de delta V próximos a 50 km por segundo o superiores. Eso excede las prestaciones de los cohetes químicos, demandando propulsión nuclear, velas solares o tecnologías de empuje aún hipotéticas. No obstante, el rendimiento científico de una intercepción exitosa sería revolucionario. Las mediciones a corta distancia de un visitante interestelar podrían desvelar proporciones isotópicas que registren el entorno estelar de su origen, composiciones superficiales que conserven las condiciones químicas de discos planetarios foráneos, y rasgos estructurales que muestren cómo los cuerpos menores resisten el trayecto entre sistemas estelares. Tales informaciones equivaldrían a décadas de observaciones desde Tierra, aportando validación empírica a hipótesis sobre la creación de planetas en contextos radicalmente ajenos al nuestro. La ironía amarga radica en que cada visitante interestelar equivale a una muestra de laboratorio enviada a nuestra puerta, pero con una velocidad que nos impide recolectarla adecuadamente. Somos como científicos que observan especímenes valiosos desfilar ante la ventana de su taller, tan próximos como inalcanzables con la tecnología actual. Mientras TREI Atlas prosigue su recorrido hiperbólico hacia el perihelio, los estudios de intercepción actúan tanto como recordatorios frustrantes de nuestras restricciones presentes como planos estimulantes para horizontes futuros. Tal vez no podamos perseguir a este visitante, pero estamos aprendiendo a prepararnos para el que venga después. Parte 11. ¿Por qué dióxido de carbono? Explicaciones naturales sobre la mesa. La química cósmica del Atlas de tres ojos parece una fórmula sacada de un recetario extraterrestre, marcada por el dominio del dióxido de carbono en tasas que cuestionan todos los esquemas que hemos elaborado para descifrar el comportamiento de los cometas. Aún así, antes de indagar en hipótesis extravagantes, las normas de la física proponen diversas rutas naturales que podrían generar esa firma química tan peculiar. Cada una desvelando aspectos profundos sobre las circunstancias en que surgió este invitado. La idea de la línea de nieve del dióxido de carbono brinda quizás la aclaración más refinada para la química anómala del Atlas de tres ojos. En cualquier disco protoplanetario, los distintos volátiles se condensan a variadas distancias de la estrella central, generando zonas químicas tan diferenciadas como las bandas climáticas terrestres. El hielo de agua prevalece en las regiones externas gélidas, pero el dióxido de carbono posee su punto de congelación a temperaturas intermedias. Un objeto que se forme justo dentro de la línea de nieve del agua, pero fuera de la del dióxido de carbono, incorporaría abundante hielo de CO2 mientras escasea en agua. Este panorama sitúa el nacimiento de TREI Atlas en una zona similar a nuestro cinturón de asteroides. Suficientemente cálida para que el agua persistiera como vapor, pero lo bastante fría para que el dióxido de carbono se precipitara de la fase gaseosa. Tal hábitat generaría precisamente la química que detectamos. Abundante hielo de dióxido de carbono con solo leves impurezas de agua. La zona de génesis sería un nicho cósmico ideal, regulado por termodinámica que privilegia los volátiles basados en carbono sobre los compuestos de hidrógeno y oxígeno. Pero los entornos estelares divergen enormemente de un sistema a otro, y el predominio del dióxido de carbono podría reflejar condiciones de formación más exóticas. Las estrellas con diversas masas y brillos generan perfiles térmicos distintos en sus discos circundantes.
Una estrella de baja masa podría desplazar la línea de nieve del dióxido de carbono considerablemente más cerca de la estrella central, lo que generaría una zona más amplia donde el hielo de dióxido de carbono predomina sobre el de agua. Por el contrario, una estrella especialmente luminosa podría producir gradientes de temperatura que favorecen la creación de dióxido de carbono mediante vías químicas completamente diferentes. El procesamiento por radiación ofrece otra explicación convincente para la química peculiar de TREE y Atlas. Durante sus millones de años vagando por el espacio interestelar, este visitante ha estado expuesto a niveles de radiación cósmica que resultarían letales para cualquier organismo terrestre. Las partículas de alta energía pueden romper enlaces moleculares, reorganizar estructuras químicas e incluso generar compuestos totalmente nuevos a través de radiólisis, una química inducida por radiación que funciona como un laboratorio cósmico realizando experimentos a nivel molecular. Tal procesamiento podría justificar tanto el predominio del dióxido de carbono como la evidente escasez de agua. Los rayos cósmicos podrían destruir preferentemente el hielo de agua mientras dejan el dióxido de carbono relativamente inalterado. O bien, podrían transformar orgánicos simples en dióxido de carbono mediante redes de reacciones complejas. La coloración rojiza que SpaceX detectó en el espectro de TRI-Atlas concuerda con el procesamiento por radiación, lo que indica que su superficie ha sido alterada químicamente durante su trayecto interestelar. La hipótesis de la corteza aislante aborda uno de los aspectos más desconcertantes del comportamiento de TRI-Atlas. ¿Por qué presenta una emisión tan intensa de dióxido de carbono mientras las señales de agua siguen siendo notablemente débiles? Estudios de laboratorio con materiales análogos muestran que mantos ricos en orgánicos pueden formarse sobre superficies heladas, creando capas aislantes que inhiben la sublimación de volátiles de manera selectiva. Si TRI-Atlas desarrolló tal corteza en su viaje interestelar, el hielo de agua podría ser abundante bajo la superficie, pero impedido de pasar a fase gaseosa por el material superior. El dióxido de carbono, al ser más volátil que el agua a la misma temperatura, podría filtrarse a través de grietas o zonas delgadas en esta capa aislante, produciendo el patrón de emisión observado. Esto aclararía por qué Webb detecta gas de dióxido de carbono abundante mientras Ferc encuentra indicios de hielo de agua en fase sólida. El agua está presente, pero retenida bajo una capa superficial que permite selectivamente la salida del dióxido de carbono. La hipótesis de fragmentos helados, planteada por investigadores que analizan la nube gaseosa extendida, sugiere un mecanismo completamente distinto. En lugar de un núcleo sólido único, TRI-Atlas podría consistir en una agrupación de trozos de hielo ricos en dióxido de carbono, unidos por fuerzas gravitatorias y cohesivas débiles. A medida que el calentamiento solar se intensifica, estos fragmentos podrían disociarse y sublimarse de forma independiente, generando la enorme coma de dióxido de carbono mediante desgasificación distribuida en un volumen mucho mayor que el de un solo núcleo. Este modelo de fragmentación explicaría de inmediato varias observaciones enigmáticas: la nube gaseosa extendida, el brillo estable a pesar de la aparente alta actividad y la morfología sutil de la cola que apunta a la producción de polvo de granos grandes. Si TRI-Atlas es básicamente un montón de grava voladora de hielo de dióxido de carbono, su conducta sería efectivamente distinta a todo lo registrado en el catálogo de cometas del Sistema Solar. La dependencia térmica añade otra pieza al rompecabezas. A la distancia actual de TRI-Atlas del Sol, aproximadamente 2,5 a 3,5 unidades astronómicas, la sublimación del hielo de agua es relativamente ineficiente. Mientras el dióxido de carbono se mantiene altamente volátil, la termodinámica favorece de forma natural el desgasificado de dióxido de carbono sobre la producción de vapor de agua, lo que podría explicar las proporciones de emisión observadas sin recurrir a entornos de formación exóticos o procesos superficiales inusuales. A medida que 3,2-Atlas siga calentándose en su aproximación al perihelio, esta dependencia térmica brinda una predicción verificable. Si el predominio del dióxido de carbono se debe simplemente a efectos termodinámicos, las observaciones posteriores al perihelio deberían mostrar un aumento en la emisión de agua conforme la temperatura del núcleo alcanza su máximo y comienza a descender. La relación dióxido de carbono a agua debería cambiar de maneras predecibles que coincidan con mediciones de laboratorio sobre tasas de sublimación de hielo a distintas temperaturas. Los efectos del tamaño de grano en la coma y la cola aportan pistas adicionales sobre la composición de TRI-Atlas.
La cola antisol sutil que surgió a finales de agosto indica o bien partículas de polvo inusualmente grandes que resisten la presión de radiación, o una composición de granos única que influye en cómo el material reacciona a las fuerzas del viento solar. Estudios de laboratorio sobre la sublimación de hielo de dióxido de carbono revelan que puede generar agregados de polvo con propiedades distintas a las de la sublimación de hielo de agua, lo que podría justificar la morfología anómala de la cola. Cada explicación natural para la química de TRE Atlas abre perspectivas sobre la física de la formación planetaria en entornos que jamás podremos observar directamente. El hielo de dióxido de carbono, ya sea que se haya originado cerca de una línea de nieve procesada por la radiación interestelar o que forme parte de una población fragmentada con una composición volátil inusual. Este intruso transporta datos sobre las condiciones en los discos estelares que amplían nuestro conocimiento acerca de la evolución de los sistemas planetarios. Existen múltiples rutas naturales, verificables y basadas en principios físicos sólidos. Sin embargo, su gran variedad genera un enigma propio. Con tantas opciones viables a la mano, ¿cómo discernir cuál de ellas, o qué mezcla, refleja realmente la realidad de este viajero estelar? Parte 12. ¿De dónde podría provenir? Rastrear la trayectoria de TRE Atlas hasta su lugar de nacimiento estelar equivale a resolver un caso de homicidio en el que la escena del crimen se halla a años luz de distancia y las pruebas están inscritas en mecánicas orbitales que abarcan escalas temporales galácticas. No obstante, oculta en la ruta del visitante se encuentran indicios cinemáticos que señalan a una población estelar concreta, por ende, a una era específica en la historia formativa de nuestra galaxia. La hipótesis del disco grueso se posiciona como la candidata principal para el relato de origen de TRE/Atlas. Nuestra Vía Láctea se compone de diversas poblaciones estelares diferenciadas. El disco delgado, donde habita nuestro Sol, aloja estrellas relativamente jóvenes cargadas de elementos pesados. El disco grueso, habitado por astros más antiguos que surgieron cuando la galaxia tenía quizás la mitad de su edad actual, y el halo estelar primigenio, que alberga las estrellas más viejas y pobres en metales de la galaxia. Cada grupo se desplaza por el espacio con velocidades y patrones orbitales típicos que reflejan el entorno gravitatorio en el que se originaron. El vector de velocidad de TRE/Atlas, su rapidez y orientación con respecto al reposo estándar local, indica una pertenencia al grupo del disco grueso. Estas estrellas emergieron hace aproximadamente 8 a 12 mil millones de años, en lo que los cosmólogos denominan la época del mediodía cósmico, cuando las tasas de formación estelar en el universo alcanzaron su punto máximo y la producción de elementos pesados enriqueció velozmente el medio interestelar. Si TRE/Atlas nació en este ámbito estelar, encarna materia que ha vagado por la galaxia desde antes de la existencia de la Tierra. El origen en el disco grueso implica consecuencias profundas para comprender la formación planetaria en el universo primitivo. Los astros de esta población se forjaron a partir de nubes gaseosas con menor presencia de elementos pesados que el entorno natal de nuestro Sol. Esta menor metalicidad habría influido en la composición de cualquier disco protoplanetario, posiblemente priorizando volátiles ricos en carbono frente a especies oxigenadas, lo que podría justificar la química peculiar de TRE/Atlas. Pero la narrativa de origen va más allá de la mera demografía estelar e incorpora los procesos turbulentos que expulsan material de los sistemas planetarios en primer lugar. Interacciones gravitatorias con planetas gigantes pueden dispersar cuerpos menores hacia trayectorias hiperbólicas, impulsándolos al espacio interestelar con velocidades determinadas por la geometría precisa del encuentro. Sobrevuelos estelares cercanos pueden desestabilizar igualmente sistemas planetarios, arrancando material del disco exterior que se convierte en la base de la población de escombros interestelares. Estos mecanismos de eyección generan un efecto de selección natural en el medio interestelar. Solo objetos con rangos de tamaño, composiciones y propiedades estructurales específicos logran resistir el proceso violento de lanzamiento y los millones de años subsiguientes de viaje interestelar. TRE Atlas personifica un superviviente de este tamizado cósmico, portando firmas químicas y físicas que registran tanto su entorno de formación como su historial de supervivencia. Estudios poblacionales derivados de los 3 visitantes interestelares confirmados desvelan un sesgo de muestreo que complica cualquier esfuerzo por deducir relatos de origen. Hemos observado un objeto sin desgasificación visible, otro con enriquecimiento en monóxido de carbono y uno con predominio de dióxido de carbono.
Esto podría ilustrar la diversidad auténtica de los desechos interestelares, o bien reflejar las limitaciones particulares de nuestros sistemas de detección actuales. Objetos con distribuciones de tamaño, patrones de actividad o geometrías de aproximación distintas podrían pasar inadvertidos para nuestros telescopios. El marco galáctico introduce una capa adicional de incertidumbre en los relatos de origen. 3 Atlas ha surcado el espacio durante millones de años, periodo en el que ha sufrido perturbaciones gravitatorias de todos los sistemas estelares que ha atravesado. Estos roces han alterado progresivamente su trayectoria, borrando las huellas cinemáticas que permitirían un retroceso preciso a su punto de partida. Podemos determinar la población estelar general de la que probablemente provino, pero localizar el sistema estelar concreto podría resultar inalcanzable con los datos disponibles. Las pistas químicas imponen restricciones más precisas sobre el entorno de formación. El predominio de dióxido de carbono exige temperaturas y presiones que solo se dan en zonas particulares alrededor de estrellas en formación. Si 3 Atlas se condensó de la fase gaseosa en un disco protoplanetario, las condiciones dinámicas debieron priorizar el dióxido de carbono por encima del agua, lo que apunta a una química inusual en el disco protoplanetario o a una formación en una distancia orbital concreta donde tales circunstancias surgen de forma espontánea. Las proporciones isotópicas podrían ofrecer la prueba definitiva sobre el origen de 3I/diagonal Atlas. Sin embargo, analizar isótopos en un objeto tan tenue y lejano somete las técnicas espectroscópicas actuales a sus límites extremos. Los entornos estelares variados generan firmas isotópicas distintas en planetas y restos, produciendo huellas químicas que no solo clasificarían el tipo de sistema estelar donde se formó 3I/diagonal Atlas, sino que también podrían precisar la masa estelar, la edad y la metalicidad de su estrella progenitora. El legado del Observatorio Rubin, con su encuesta del espacio y el tiempo que iniciará operaciones en los próximos años, transformará los estudios de origen de casos aislados a una ciencia estadística, con la capacidad de identificar decenas de visitantes interestelares al año. Rubin acumulará una muestra lo bastante extensa para desvelar tendencias poblacionales y patrones químicos que objetos individuales como 3I/diagonal Atlas solo insinúan. Las afirmaciones iniciales en ciertos medios sobre un origen extragaláctico para 3I/diagonal Atlas parecen ser especulaciones sin base en lugar de un consenso científico. La evidencia cinemática señala con claridad un origen en la Vía Láctea, probablemente de la población del disco grueso. Aunque la galaxia es inmensa más allá de la comprensión humana, no es infinita, y la mecánica orbital impone restricciones precisas sobre la distancia que 3I/diagonal Atlas podría haber recorrido conservando su trayectoria observada. El momento de llegada de 3I/diagonal Atlas a nuestro sistema solar podría ser mera casualidad o reflejar patrones más profundos en la dinámica galáctica que aún no comprendemos. Si el origen en el disco grueso es acertado, entonces 3I/diagonal Atlas encarna material expulsado de un sistema planetario hace miles de millones de años, vagando por la galaxia a través de épocas cósmicas oscuras. Sobreviviendo a eventos de supernovas y evoluciones estelares que remodelaron el entorno galáctico en múltiples ocasiones. Al examinar la química y dinámica de este visitante, estamos llevando a cabo una arqueología a escala galáctica, deduciendo las características de entornos antiguos de formación planetaria a partir de los desechos que han dejado. 3I/diagonal Atlas es una cápsula del tiempo, aunque una que ha rodado por el espacio durante tanto que su contenido ha sido modificado por procesos que apenas empezamos a descifrar. Las observaciones de diciembre, cuando 3I/diagonal Atlas salga de la conjunción solar, ofrecerán pruebas clave para las hipótesis de origen. Si la química postperihélica muestra una evolución predecible según modelos termodinámicos, respaldará escenarios de formación basados en la física convencional de hielos. Si la química persiste en su anomalía obstinada, podría señalar procesos formativos o alteraciones posteriores que superan nuestro marco teórico actual. Parte 13. El capítulo sobre el lóbulo de Abi, abierto de mente y polémico. En el panorama de la astronomía contemporánea, pocas figuras provocan debates más acalorados que Avi Loeb, el astrofísico de Harvard cuya disposición a considerar ideas no convencionales lo ha convertido en un foco de controversia y en un defensor de la apertura científica. Su examen de 3I/diagonal Atlas ilustra esta herencia compleja. Riguroso en su base observacional, pero audaz hasta rozar la provocación en sus implicaciones teóricas.
La implicación de Loeb con 3I/Atlas arrancó casi al instante tras su hallazgo, materializándose en una sucesión de ensayos exhaustivos que siguieron la firma observacional cambiante del visitante con la exactitud de un investigador persiguiendo pistas. Su análisis del 27 de agosto resultó especialmente visionario al afirmar la detección de la tenue cola antisolar que las observaciones estándar habían pasado por alto. En cuestión de días, el telegrama astronómico número 17.363 corroboró precisamente lo que Loeb había anticipado. La estructura sutil de la cola era auténtica, detectable para quienes extendieran su análisis de datos hasta los confines de la sensibilidad. Pero la visión de Loeb sobre 3I/Atlas va mucho más allá de validar rasgos cometarios habituales. Sus estimaciones de tamaño, basadas en suposiciones de brillo y modelos de dispersión, indican un núcleo que podría medir decenas de kilómetros de diámetro, mucho mayor que el límite superior de 5,6 kilómetros establecido por Hubble. Esta diferencia no es solo un detalle erudito. Sugiere una física radicalmente distinta en la interacción de este objeto con la luz solar. O bien los modelos de brillo de Loeb son erróneos, o 3I/Atlas tiene propiedades ópticas únicas en comparación con cualquier cuerpo de nuestro sistema solar. Los datos de mapeo espectral férrico sustentan algunas de las afirmaciones más impactantes de Loeb. La vasta coma de dióxido de carbono, que se extiende casi 250.000 de millas desde el núcleo, evidencia un nivel de actividad que cuestiona los modelos tradicionales de desgasificación. Loeb resalta que tal producción gaseosa extensa desde un núcleo reducido exige o bien niveles de actividad excepcionales o mecanismos que esparzan las fuentes de gas en un volumen mucho mayor que el previsto por los modelos cometares clásicos. La interpretación que ofrece Loeb del debate sobre la detección de agua pone de manifiesto el enfoque sistemático que define su trabajo analítico. Las primeras observaciones rápidas indicaban una notable generación de vapor de agua a partir de las detecciones de radicales hidroxilo, pero los posteriores mapeos de Spitzer revelaron firmas de agua muy por debajo de los umbrales de detección. En lugar de rechazar cualquiera de los hallazgos, Loeb los integra en una explicación unificada. Es posible que 2I/Borisov albergue hielo de agua en su interior, aunque los procesos superficiales impidan una sublimación eficiente, lo que explicaría la diferencia entre las señales de agua previstas y las observadas. Donde el análisis de Loeb genera una auténtica polémica es en su examen de lo que él denomina hipótesis tecnológicas para el comportamiento de 2I/Borisov. Inspirándose en el precedente de la inexplicable aceleración de 1I/Oumuamua, evalúa si la física convencional basta para justificar el prolongado coma de dióxido de carbono del visitante y sus peculiares características de brillo. Sus cálculos indican que una simple desgasificación natural podría no bastar para accounting la inmensa nube de gas, lo que le lleva a plantear si fuentes de energía adicionales podrían estar impulsando la actividad detectada. La idea de una autoluminosidad interna constituye quizás la propuesta más audaz de Loeb. Si 2I/Borisov contara con fuentes de energía internas más allá del mero calentamiento solar, ya sea por desintegración radiactiva, fenómenos eléctricos o mecanismos más exóticos, podría sostener niveles de actividad que los procesos de sublimación natural no logran aclarar. Esa energía interna podría alimentar la extensa producción de dióxido de carbono sin ser detectable mediante observaciones astronómicas estándar. El estudio de la trayectoria por parte de Loeb añade un matiz más de misterio a su hipótesis tecnológica. Observa que el recorrido de 2I/Borisov por nuestro sistema solar exhibe propiedades geométricas que maximizan las oportunidades de observación desde la Tierra. Como si el camino estuviera planeado para un impacto científico óptimo. Aunque esto podría deberse al azar, el cosmos no escasea en coincidencias. Loeb defiende que al menos deberíamos valorar si tal geometría ideal sugiere una navegación intencional. Las propuestas de misiones de intercepción que Loeb ha co-creado suponen tal vez su aporte más tangible a la ciencia de 2I/Borisov. En colaboración con expertos en trayectorias de naves espaciales, ha delineado escenarios precisos para redirigir la misión Juno de la NASA hacia un encuentro en marzo de 2026 con el visitante. Estas sugerencias abarcan timings específicos de maniobras, requisitos de delta V y capacidades de instrumentos científicos que permitirían obtener datos cercanos sin precedentes sobre un objeto interestelar. Aún así, Loeb reconoce el carácter especulativo de sus ideas más osadas.
Sus artículos siempre presentan las explicaciones tecnológicas como opciones a verificar, no como verdades establecidas. El método científico exige explorar todas las posibilidades compatibles con los datos observacionales, incluso aquellas que cuestionan las ideas tradicionales sobre el aspecto de los desechos interestelares. La reacción de los medios ante el análisis de Loe sobre 2/Borisov ha seguido patrones previsibles, con titulares sobre tecnología posiblemente hostil que tergiversan sus especulaciones matizadas en afirmaciones sensacionalistas de visitas alienígenas. Tal cobertura distorsiona tanto los argumentos reales de Loe como el proceso científico de probar hipótesis. Loe plantea escenarios tecnológicos no porque los crea ciertos, sino porque ofrecen alternativas verificables a las explicaciones convencionales. Su manejo de 2/Borisov ilustra una filosofía más amplia sobre cómo la ciencia debe lidiar con datos anómalos. En vez de encajar las observaciones en marcos teóricos preexistentes, Loe propone ampliar esos marcos para incluir opciones que al principio parezcan improbables. Este método tiene precedentes históricos, numerosos avances en astronomía surgieron de observaciones que no encajaban en los modelos establecidos. Los protocolos de prueba que Loe describe para diferenciar entre hipótesis naturales y tecnológicas trazan una ruta para resolver el enigma de 2/Borisov mediante datos observacionales, no por preferencias teóricas. La fotometría de alta cadencia podría desvelar si el brillo del objeto fluctúa de formas acordes con iluminación artificial. El monitoreo espectroscópico podría identificar líneas de emisión que señalen procesos químicos inusuales. Encuentros cercanos con naves espaciales permitirían medir propiedades inalcanzables a distancias astronómicas. La cooperación de Loe con equipos observacionales convencionales demuestra su adhesión a la indagación basada en evidencia, no en conjeturas libres. Sus estimaciones de tamaño e interpretaciones químicas se basan en los mismos datos que examinan otros investigadores, aunque su disposición a indagar explicaciones no convencionales frecuentemente derive en conclusiones distintas. El debate científico en torno a 2/Borisov se ha visto enriquecido. Esta variedad de enfoques enriquece el debate. Aunque tales visiones provoquen polémica, la inminencia temporal de las tres observaciones de Atlas intensifica la relevancia de las tesis de Loe acerca de la validación de hipótesis. Con apenas meses por delante hasta que el intruso se pierda indefinidamente en el espacio interestelar, la ocasión para obtener pruebas concluyentes se agota a gran velocidad. Si se pretende examinar suposiciones tecnológicas, esas pruebas han de realizarse de inmediato, en esta etapa fugaz en que el Atlas triple sigue al alcance de nuestros aparatos más avanzados. A medida que se avecina la conjunción solar y las chances de observación se reducen, el estudio de lo actúa como aporte científico y como reflexión filosófica sobre la esencia de la investigación astronómica. Su disposición a explorar opciones que otros expertos eluden plantea una interrogante más amplia sobre la forma en que la ciencia debe reaccionar ante datos verdaderamente irregulares. Si conviene favorecer interpretaciones tradicionales que encajen en los esquemas vigentes o mantenernos receptivos a ideas que podrían transformar nuestra percepción de lo factible en el cosmos. La disputa en torno al Atlas triple podría perdurar en la memoria no tanto por la hipótesis concreta que suscitó, sino por el método científico que ilustra. Ese equilibrio preciso entre escepticismo razonable y apertura auténtica que impulsa a la ciencia a trascender los límites del saber actual. Parte 14. ¿Qué podría validar o refutar las teorías? A continuación, la inminente conjunción solar del Atlas de tres ojos genera un ensayo natural en la astronomía de pacientes. Sin embargo, su reaparición en diciembre desatará una de las campañas de observación más exhaustivas en la historia de la astronomía de cuerpos menores. Las pruebas que aguardan a este visitante interestelar equivalen a un juicio científico implacable, en el que las hipótesis rivales sobre su esencia se someterán al veredicto final de la realidad observacional. La espectroscopía posterior al perihelio es la clave para dilucidar los enigmas químicos que han caracterizado al Atlas triple desde su detección. Si la física natural de la sublimación rige el comportamiento de este objeto, la proporción de dióxido de carbono respecto al agua debería modificarse de manera previsible conforme se aleja de la atracción solar. La temperatura del núcleo habrá alcanzado su máximo durante el paso perihelio invisible, lo que podría haber perforado capas superficiales aislantes que reprimieran el vapor de agua en la fase de aproximación previa. Los espectros de diciembre y enero deberían revelar una mayor emisión de agua si tales mecanismos de supresión están en juego.
Por el contrario, si la preeminencia del dióxido de carbono se mantiene inalterada tras el perihelio, indicaría ya sea una composición genuinamente pobre en agua o procesos que conservan el desequilibrio químico independientemente de la temperatura. Una tal constancia cuestionaría los modelos establecidos de la evolución de volátiles cometarios y podría respaldar interpretaciones más inusuales para el conducta del Atlas triple. Las observaciones de curvas de luz a alta cadencia constituyen otra prueba esencial para las hipótesis en competencia. Si el Atlas de tres ojos es un núcleo convencional con desgasificación ordinaria, su luminosidad debería exhibir patrones esperados vinculados al estado de rotación y la actividad de chorros. La mayoría de los cometas activos muestran oscilaciones en brillo en escalas de horas a días, mientras que las características superficiales giratorias se orientan alternadamente hacia o lejos de la posición solar. La falta de tales oscilaciones sugeriría ya sea una uniformidad excepcional en la composición de la superficie o una geometría de observación que atenúe la modulación rotacional. De modo más impactante, cualquier indicio de iluminación artificial o emisión no térmica se manifestaría como variaciones en brillo que no se correlacionen con el calentamiento solar o efectos geométricos. Tales huellas serían extremadamente arduas de imitar por procesos naturales, ofreciendo evidencia potencialmente determinante para explicaciones más extraordinarias. El monitoreo fotométrico en diciembre y enero someterá esencialmente al Atlas de tres ojos a una vigilancia ininterrumpida, registrando cada alteración en su brillo que pueda desvelar su naturaleza intrínseca. Las campañas de imagen resuelta con el Hubble y telescopios terrestres de gran calibre seguirán la progresión de la morfología de la coma mientras el Atlas triple reacciona a su encuentro perihelio. Los modelos de desgasificación natural anticipan patrones específicos de liberación de polvo y desarrollo de cola que deberían volverse más notorios a medida que el objeto se distancia de la posición solar. La forma, orientación y tasa de crecimiento de cualquier estructura de cola ofrecerán pruebas detalladas de si el Atlas triple obedece a la física cometaria convencional o funciona bajo normas distintas. Las observaciones adyacentes a Marte el 3 de octubre brindan una oportunidad singular para examinar el Atlas triple desde una perspectiva extraterrestre durante el corte de observaciones terrestres. Si la cámara de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte logra registrar imágenes en el acercamiento próximo, los datos impondrían restricciones vitales sobre la estructura de la coma y los patrones de actividad en el momento en que el estrés térmico culmina. La geometría de visión desde Marte será totalmente distinta de la TER desde la perspectiva terrestre, es posible descubrir asimetrías o efectos direccionales que resultan invisibles desde nuestra posición actual. Las observaciones oportunistas con naves espaciales podrían ofrecer las pruebas más concluyentes sobre la esencia de 3/Atlas. El encuentro de la misión Saiki en septiembre, las observaciones judías en noviembre y la posible imagen del ápice de Osiris a finales de 2025 brindan cada una la chance de realizar mediciones a corta distancia que los telescopios terrestres no pueden igualar. Los datos de las sondas espaciales permitirían examinar directamente el núcleo, evaluar las interacciones del campo magnético y captar emisiones de partículas que diferenciarían entre orígenes naturales y artificiales. Las observaciones de seguimiento del telescopio espacial James Webb elevarán la espectroscopía infrarroja a niveles inéditos de sensibilidad y resolución espectral. La capacidad de Webb para identificar compuestos orgánicos en trazas, determinar ratios isotópicos y delinear la estructura tridimensional de las emisiones gaseosas podría suministrar la evidencia química esencial para separar escenarios de formación. Si 3/Atlas exhibe firmas isotópicas típicas de la galaxia temprana, respaldaría la hipótesis de origen en el disco grueso. Ratios isotópicos anómalos podrían sugerir procesamiento por mecanismos exóticos durante su travesía interestelar. El mapeo continuo de SPEREX sobre la nube de dióxido de carbono verificará si la región de emisión extendida se expande, contrae o conserva su vasto tamaño mientras 3/Atlas transita por distintos entornos solares. Los modelos de desgasificación natural anticipan vínculos específicos entre la distancia heliocéntrica y el tamaño de la coma, observables si la física convencional rige el comportamiento del visitante. Quizás lo más relevante sea que cualquier detección de aceleración no gravitacional impondría restricciones clave sobre los procesos que impulsan la actividad de 3/Atlas. La astrometría precisa requerida para tales efectos demanda meses de seguimiento ininterrumpido, contrastando posiciones observadas con modelos puramente gravitatorios. Si surgen anomalías en la aceleración,
su amplitud y orientación podrían separar efectos de desgasificación convencionales de fuentes de fuerza más extrañas. La integración de enfoques observacionales variados, química, dinámica, morfología y fotometría, convergerá en deducciones que ninguna técnica aislada podría obtener por sí sola. Las explicaciones naturales para el comportamiento de 3/Atlas generan predicciones comprobables sobre cómo estos observables diversos deben interrelacionarse. Las hipótesis tecnológicas anticipan patrones de correlación distintos, generando árboles de decisión donde la realidad observacional nos orientará hacia la verdad. La ventana de observación de diciembre a marzo encarna la última ocasión de la humanidad para descifrar este visitante interestelar en particular. Tras ello, 3/Atlas se desvanecerá más allá de los límites de detección de incluso nuestros telescopios más potentes, llevándose sus enigmas de regreso al abismo cósmico. Estas pruebas observacionales que aguardan al visitante simbolizan tanto una oportunidad científica como una responsabilidad científica, la posibilidad de incorporar otro dato vital a nuestro conocimiento del universo y la deber de perseguir ese conocimiento con rigor y mente abierta. El universo ha traído 3/Atlas a nuestra puerta cósmica por motivos que tal vez nunca comprendamos del todo. Nuestra reacción ante este obsequio decidirá si salimos de este encuentro con un saber ampliado o meramente con un misterio mayor. Parte 15. La visión global. Preparándonos para el siguiente. La narrativa de 3/Atlas trasciende con creces a un mero visitante interestelar surcando nuestro sistema solar. Marca el inicio de una nueva etapa en la astronomía, donde el espacio entre estrellas pasa de ser un vacío desolado a un dominio poblado por mundos errantes y escombros cósmicos. Mientras nos esforzamos por comprender este visitante concreto, al mismo tiempo estamos sentando las bases para examinar docenas más que esperan ser halladas en las próximas décadas. La encuesta legada del Observatorio Rubin del Espacio y el Tiempo está lista para transformar radicalmente nuestra percepción de las poblaciones interestelares mediante su poder estadístico puro. Iniciando operaciones completas en 2025, el espejo de 8,4 metros de Rubin y su cámara de 3,2 gigapíxeles cartografiarán todo el cielo austral cada 3 noches, alcanzando niveles de sensibilidad que superan con creces las capacidades de las encuestas actuales. Las estimaciones teóricas indican que este censo cósmico podría identificar desde 0 hasta 70 visitantes interestelares al año, según la distribución real de tamaños y patrones de actividad de la población de escombros galácticos. El paso de descubrimientos anecdóticos a muestras estadísticas alterará por completo nuestra manera de abordar la ciencia de los visitantes interestelares. En lugar de ver cada objeto como un enigma único, empezaremos a detectar patrones, correlaciones y tendencias poblacionales que desvelen la física subyacente de la formación y evolución de sistemas planetarios a lo largo de la galaxia. 3/Atlas, junto con Oumuamua y Boriso, actuará como el conjunto de datos de calibración para este nuevo enfoque estadístico en el estudio de desechos alienígenas. La misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea representa el esfuerzo más ambicioso de la humanidad para anticiparse al siguiente visitante interestelar. Programada para su despegue en 2029, esta nave espacial pionera se ubicará en el punto de Lagrange L2, estable gravitacionalmente, a unos 1,5 millones de km de la Tierra, desde donde permanecerá a la espera de objetivos propicios. Cuando llegue el próximo cometa interestelar, y las proyecciones estadísticas indican que es cuestión de tiempo, el interceptador de cometas podría ajustar su rumbo hacia una trayectoria de encuentro en meses, en lugar de años. La filosofía de diseño de la misión del interceptador de cometas reconoce el reto esencial de analizar visitantes interestelares de alto movimiento. Es imprescindible prepararse con antelación, en vez de reaccionar apresuradamente tras su detección. La nave transportará un conjunto de aparatos concebidos especialmente para roces veloces con objetos vírgenes, como cámaras que distinguen rasgos superficiales, espectrómetros capaces de evaluar la composición en pasadas fugaces y analizadores de polvo que recogen y estudian el material desprendido por estos viajeros cósmicos. El esquema de respuesta veloz que se elabora para los visitantes interestelares tiene usos que van más allá de la investigación pura. Los mismos sistemas de vigilancia que identifican errantes cósmicos también vigilan asteroides potencialmente peligrosos, generando conexiones entre la defensa planetaria y la exploración interestelar. Los métodos que se perfeccionan para el seguimiento de triatlas, la determinación rápida de órbitas,
La coordinación entre múltiples observatorios y la programación flexible de telescopios resultarán esenciales para afrontar cualquier amenaza de impacto futura. Los retos de implicación pública en torno a los visitantes interestelares exigen un equilibrio delicado entre la franqueza científica y una comunicación responsable. Cada hallazgo novedoso despierta conjeturas mediáticas sobre orígenes extraterrestres, abriendo puertas tanto a la educación como a la desinformación. La vivencia con TRIA y Atlas ha resaltado la relevancia de una comunicación científica clara e inmediata, que reconozca enigmas reales sin caer en interpretaciones sensacionalistas que confundan al público. Las innovaciones en el flujo de datos creadas para TRES y Atlas establecen nuevos patrones para observaciones astronómicas coordinadas. La fusión en tiempo real de información proveniente del Hubble, Webb, SpaceX y observatorios terrestres ha generado sinergias sin precedentes, en las que las fortalezas de cada instrumento se complementan mutuamente. Este esquema colaborativo ofrece un modelo para examinar futuros visitantes interestelares, garantizando que saquemos el máximo provecho científico de cada contacto efímero. Las alianzas entre industria y academia forjadas en la campaña de TREE y Atlas han definido nuevos enfoques para observaciones de objetivos de oportunidad. La cultura astronómica tradicional, basada en programas de observación meticulosamente planificados y revisados por pares, se ha revelado demasiado lenta para indagar visitantes interestelares en rápida evolución. En su lugar, hemos implementado protocolos de respuesta rápida que permiten redirigir instalaciones mayores en días tras el descubrimiento, convirtiendo el tiempo de telescopio competitivo en plataformas de ciencia compartida. El marco teórico para comprender a los visitantes interestelares se ha ampliado de forma notable desde el hallazgo de Oumuamua, integrando aportes de la teoría de formación planetaria, la astrobiología e incluso la física especulativa. TRIATLAS ha incorporado la química del dióxido de carbono a este marco, ofreciendo una visión más integral de los entornos químicos posibles donde se genera debris planetario. Los visitantes venideros probarán y pulirán este marco, pudiendo desvelar procesos formativos inexistentes en nuestro sistema solar. Las repercusiones filosóficas de los estudios sobre visitantes interestelares trascienden la astronomía y abordan cuestiones básicas sobre la esencia de la formación planetaria y la ubicuidad de la vida en el universo. Si la diversidad química observada en solo 3 visitantes encapsula el espectro real de entornos de formación planetaria, entonces la galaxia aloja una inmensa colección de recetas químicas variadas para edificar mundos. Algunas de estas fórmulas podrían propiciar el surgimiento de la vida. Otras generarían hábitats completamente hostiles a los procesos biológicos. El avance tecnológico impulsado por la ciencia de los visitantes interestelares ha acelerado innovaciones en diversos ámbitos. Mayor sensibilidad en espectrómetros, algoritmos de procesamiento de imágenes más veloces y software de mecánica orbital más refinado, todos se nutren de las exigencias de analizar blancos tenues y de movimiento rápido. Estos progresos potenciarán nuestra capacidad para investigar no solo visitantes interestelares, sino todo el abanico de poblaciones de pequeños cuerpos en el sistema solar. La cooperación internacional que ha motivado 3.2 Atlas brinda un paradigma para resolver desafíos científicos que superan fronteras nacionales. Cuando el universo presenta fenómenos que demandan una respuesta coordinada y urgente, la comunidad astronómica ha mostrado una capacidad notable para dejar de lado preocupaciones territoriales y concentrarse en objetivos científicos comunes. Esta colaboración, ese espíritu proactivo, resultará clave a medida que nos preparemos para futuros encuentros interestelares que podrían llegar con aún menos aviso. El impacto educativo de los hallazgos sobre visitantes interestelares ya está transformando la forma en que impartimos clases de ciencia planetaria y astrobiología. Los alumnos que estudian la formación de planetas ahora analizan casos de otros sistemas estelares, no solo del nuestro. La variedad química descubierta por 3 Atlas y sus predecesores ofrece pruebas tangibles de que los entornos planetarios pueden variar enormemente respecto a los ejemplos geocéntricos que antaño llenaban los manuales. Mientras nos preparamos para el próximo visitante interestelar, las enseñanzas extraídas de 3 Atlas van más allá de las habilidades técnicas y abarcan los marcos intelectuales necesarios para descifrar fenómenos verdaderamente ajenos. Hemos comprobado que nuestros modelos teóricos, basados en el sistema solar, podrían no ser guías completas para comprender materiales de otros entornos estelares. El siguiente visitante podría poner a prueba nuestras suposiciones de maneras que ni siquiera hemos previsto.
La visión cósmica que surge del estudio de estos visitantes interestelares resulta a la vez humillante e inspiradora. Habitamos una galaxia en la que los restos planetarios cruzan habitualmente las fronteras entre sistemas estelares, generando un intercambio lento pero constante de materia que une mundos lejanos a través de años luz de espacio. 3 Atlas es solo un hilo en esta inmensa red cósmica. Sin embargo, su estudio desvela los patrones complejos que unen nuestra galaxia. El universo sigue enviándonos estos mensajeros del abismo profundo. Cada uno transporta información de regiones del espacio y el tiempo que no podemos explorar de ninguna otra forma. Nuestra reacción ante estos obsequios cósmicos, la ciencia que obtenemos de encuentros fugaces con mundos errantes, determinará cuán bien comprendemos nuestro rol en la comunidad galáctica. Mientras observamos cómo 3 Atlas se pierde en la blackout de la conjunción solar, no estamos solo despidiéndonos de un visitante aislado. Nos estamos preparando para una época en la que tales visitantes formen parte habitual de nuestro panorama astronómico. Cuando el vacío entre estrellas pase de ser un enigma a un territorio conocido, lleno de muestras de 1000 mundos distintos, el próximo mensajero ya está ahí fuera, en la oscuridad cósmica, siguiendo su propia trayectoria ancestral hacia nuestro sistema solar. Cuando llegue, estaremos preparados. Gracias por acompañarnos esta noche en el Explorador Dormilón. Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte para que puedas relajarte con nosotros en la próxima aventura. Por ahora, te deseamos una noche de descanso tranquilo. Buenas noches y gracias por sintonizarnos.